congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. Río Gallegos sigue planificando su crecimiento. Seguimos avanzando con ordenamiento urbano, proyectos viales y modernización de trámites. Con planificación, obras y trabajo con vecinos. La transformación de la autovía 17 de octubre en avenida mejora la circulación y la conectividad de la ciudad. Más planificación es mejor conectividad. Tu capital en movimiento. Municipalidad de Río Gallegos. Pablo Grasso, Intendente. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Telebingo Santacruceño, el juego solidario. Este domingo 12 de julio se incrementó el superpozo a 4.600.000 pesos. Sí, otra vez vacante el superpozo. El domingo puede ser tuyo. Jugás a las 4 rondas, a línea y bingo, con 10 millones de pesos que salen o salen en la cuarta ronda. Telebingo, prendete con nosotros los domingos 21 a 40 en vivo por la radio, la tele y las redes sociales. Valor del cartón, 10.000 pesos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los menores de 18 años no pueden jugar. Llegó la nueva colección Bautic pensada para las amantes del deporte a Tiendas Balbi. Encontrá calzas desde 15.990 pesos, abrigos desde 39.990 pesos. Visítanos en Avenida Néstor Kirchner 1259 y aprovecha para llevarte todo en 6 cuotas fijas. Seguinos en Instagram @Tiendas Balbi para no perderte ninguna novedad. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Cobra tu sueldo acá y disfruta de los mejores beneficios. Trae tu sueldo a Banco Santa Cruz y recibí un regalo de bienvenida de hasta 280.000 pesos. Tasas preferenciales en préstamos, ahorros exclusivos en supermercados, gastronomía, turismo y mucho más. Accede a bancosantacruz.com y abrí tu cuenta ahora. Válido para empleados en relación de dependencia del sector privado. Consultar requisitos y condiciones para la apertura de una cuenta sueldo en www.bancosantacruz.com. Apertura de cuenta sujeta al cumplimiento de requisitos y evaluación que realice el banco. Buon Appetito es el lugar. Buon Appetito te esperará con la mejor
Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. Me gustas tanto, mi amor. Me gustas tanto. Me gustas tanto que solo pienso en ti. Te veo pasando y no sé qué decir. Me encantaría que sepas lo que siento por ti, que no daría porque fuera solo para mí. Aún no sé qué fue lo que me hechizó de ti. Nunca pensé que Cupido me iba a flechar así. Estuviste frente a mí. El momento en que te vi es lo que siento yo cuando estoy cerca de ti. Es algo químico que se apodera de mí. Será tu físico que me hipnotizó. Es irónico que no pueda decirte que me gustas tanto. Me gustas tanto, mi amor. Me gustas tanto. Me gustas tanto, mi amor. Me gustas tanto, tanto. Que me gustas tanto. Que me gustas tanto. Ay, que me gustas tanto. Me gustas tanto, quiero ser para ti. Te veo bailando, te quiero frente a mí. Me encantaría que sepas lo que siento por ti. Yo soñaría que tus besos fueran para mí. Ya lo sé, te gusto yo y también tú a mí. Igual que sé que tú estarás loquito por mí. ¡Arriba el día! ¡Arriba el día! Wake up. Noticias, entrevistas, análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales. Con Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Julián Quirós desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día. 10 años de radio. 10 años con vos. Una frase de mujer. Te la digo para hacerte comprender. Algo así como no sé. Si te llamo vos sabes para qué es. Llámame cuando llegues. Llámame cuando llegues yo. Yo ya estoy listo para vos. Llámame cuando llegues. Llámame cuando llegues yo. Yo ya estoy listo. Guarangata de mujer. Poesía para desentristecer. Parecida a una coupé. Tuve de consumir toda tu seducción, transformarte en un vapor, un perfume que me pone loco. No, no hay sexo sin amor, ni amor sin diversión. Te invito a que me llames. Wow. Llámame cuando llegues. Llámame cuando llegues yo. Yo ya estoy listo.
¿Quién de nosotros no reniega hoy en día cuando se cae la señal del celular o tarda en cargar un mensaje de WhatsApp? Bueno, imagínate lo que habrá sido el asombro un día como hoy, un 15 de julio del año 1883. Sudamérica cambiaba para siempre con la primera llamada telefónica de larga distancia, un hito tecnológico que unió por primera vez a las ciudades de Buenos Aires y de Rosario. La hazaña se logró usando tecnología alemana de vanguardia para la época, claro, teniendo un cable que corría en paralelo a las vías del ferrocarril. Para la gente de finales del siglo XIX, escuchar la voz nítida de alguien que estaba a más de 300 kilómetros de distancia no era ciencia, era lisa y llanamente magia. De repente, el país se hacía más chico y las distancias ya no parecían tan aterradoras. Hoy, esta mañana, las distancias las acortamos nosotros a pura radio, mates y buenas canciones. Con el termo listo y el dial clavado en el lugar de siempre, arrancamos este miércoles haciendo juntos el aguante en la previa entre nuestra selección y los piratas. Vamos calentando esos mates. Hoy nos vestimos de celeste y blanco. Estás escuchando Arriba el Día en la 100.9. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta. La locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo. Y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro, yo te amé como nunca jamás lo imaginé. Viendo arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé. Viendo arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. Muy buenos días para todos, muy buenos días, bienvenidos a Arriba el Día en la 100.9. Hoy nos vestimos de celeste y blanco, amigos, porque a las 4 de la tarde va a jugar la selección argentina y no podíamos dejar de arrancar con ese gol histórico, ese gol que cambió la historia para siempre, el gol de Maradona contra los ingleses. De esa manera elegimos empezar el día de hoy en esta versión de Arriba el Día en la 100.9. En un programa muy especial, cargado de emociones, en un programa que vamos a hacer con la piel prácticamente, te diría, carne viva, porque en poquito tiempo nomás la selección argentina va a estar cantando el himno nacional argentino frente a los ingleses en un duelo que no se ve desde hace 40 años, en un duelo que va a ser histórico, en lo que puede ser posiblemente también, además, uno de los últimos partidos de Lionel Andrés Messi en la selección argentina. Argentina-Inglaterra hoy a las 4 de la tarde y en este clima vamos a hacer el programa el día de hoy. Discúlpenos, seguramente vamos obviamente a hablar de todas las noticias, todo es importante hoy, sin lugar a dudas, pero nada es más importante, por lo menos para los que sentimos el fútbol de esta manera, que lo que va a pasar esta mañana, o mejor dicho, esta tarde a partir de las 4 de la tarde allá en Atlanta, donde si todo sale bien,
vamos a poder tener un contacto directo con alguien que nos va a estar escuchando y contando cómo se está palpitando en los alrededores del estadio la previa del partido contra Inglaterra y nosotros acá, en Río Gallegos, ¿no? Preparándonos para lo que se venga. Amigos, buen día. Esto es Arriba el Día en la 100.9. Dale. Queremos ser campeones otra vez y 32 años después la escaloneta va a vengar. La copa te robaron al 10, la que no nos dejaron levantar. Quiero ver la cuarta estrella, brillar en la camiseta. Soy argento de alguna hasta el cajón. Qué imposible sentir el frío. Hay 2 grados bajo cero en este momento en la capital de Santa Cruz, pero con este clima es muy difícil sentir el frío, muchachos. Yo siento un calor en la sangre, en la piel tremenda. Le voy a preguntar a mi compañero, antes de abrir micrófono, aclaro por las dudas, para que no se confunda por las dudas, ¿no? Leandro Dolan, hoy bueno, se levantó medio pachucho, estaba medio mal, se sentía medio mal y dijo, che, hoy no voy, muchachos, disculpen, mil disculpas, sé que es un día especial. Así que, bueno, nada, Lean, mejorate, que acá estamos haciendo el aguante. Ahora sí, perdón, se escucha como pum, me golpeó como un poquito más abajito ahí. Eso, gracias. Nica, ahora sí me decías, perdóname. Nica, buen día, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, buen día, acá andamos, todo tranquilo. Che, te rectifico. Sí. 24 años que no nos vemos las caras con los piratas, ¿eh? No, digo, en esta instancia, perdón, tenés razón, el 98. No, del 2002. ¿no? No, pero digo en instancia eliminatoria. No, más entonces. Si vamos al 2008, 98 hace más todavía. Octavos de final 98. Sí, octavos de final 98. Y el memorable partido hace 40 años. 40 años, sí. Sí, 40 años. Justito, días atrás se cumplió 40 años. ¿No? ¿Cómo? Decime, que yo te escuché recién cuando entras a la radio. Decime la verdad. Lo que vos sentís, creo que lo siente mucha gente. Por eso contanos qué es lo que te pasó anoche. Contalo vos, dale. No pude dormir bien. Me desperté 3 veces. Por la ansiedad. Sí, en una de esas estaba imaginando cosas, ¿no? Cómo estaba el partido, cómo iba el partido, pero no así, el partido, decía, ¿no? Pero no. No había empezado. No. Pero vos sentías que había empezado el partido. Sí, siento esa ansiedad. Exactamente. ¿Te cuesta concentrarte? ¿Te pasa que te cuesta concentrarte? Sí, pero el tema es puntual. Cuando te remitís o lees o ves una cosa que te traiga al partido de hoy. Yo quiero que sean las 6 de la tarde. Termine toda la historia, ¿no? Una vez por todas, que empiece, ya empecemos a palpitar. Más viendo lo que pasó ayer. Sí, más viendo. Ayer le ganó España a Francia en un batacazo, digo, porque acá en esta mesa la gran mayoría de la gente pensaba que, y la gran mayoría de la gente en el mundo en realidad pensaba que Francia lo iba a aplastar a España porque tiene un poder de ataque tremendo por los jugadores y sin embargo... No aparecieron. ¿Cómo terminó? 2-0, ¿no? Sí, 2-0 y vos sabés que vi hasta el minuto 34 del primer tiempo y... Después me quedé sin... en el trabajo tuve que... Bueno, nos retiraban porque iba y venía la luz, ¿viste? Sí, llegué a mi casa, me a ver el partido. Ya cuando agarré a Lisandro Latorre y vi que no había luz en ninguno de los semáforos, dije... Terminé escuchando el partido en el celular, un relato espectacular, que son muy lindos los relatos de Cadena 3. Sí. Muy emocionante. Es muy emocionante. Terminé escuchando ahí el partido, espero que hoy no, porque si no se me rompen todas las cábalas que tengo. Decime a vos en tu casa también que te pasa como a Nica, si te pasa como a nosotros, yo te juro... Estás manija. Estás manija. Vos sabés que siento, pero de verdad te lo digo, siento, pero un nivel de ansiedad tan grande, pero tan grande que digo como que lo tengo que manejar. Me digo, che, ubicate, como que respirá, acordate que estás acá, presente, ahora, falta todavía para el partido. Me pongo loco. Estamos todos en la misma, evidentemente estamos todos en la misma. Y vos sabés que recién venía para acá, para la radio, y en estas 4 cuadras de distancia que tengo, veía que la ciudad está muy tranquila. O sea, la mañana yo vi poco movimiento comparado con cualquier otro día de la semana. Y me da la impresión de que hay mucha gente que se ha quedado en la casa. Es hoy. eso, sí. ¿No? Además, confluye el otro hecho,
las vacaciones de los escolares. Perdóname, El receso invernal. al receso invernal, pero yo Sí, pensaba... parte de la administración pública, el Eso te primer iba a turno preguntar. y el receso de los chicos del colegio. La administración pública, ¿qué pasa? Porque ayer, anteayer, ATE le había preguntado, le había hecho un pedido al gobierno provincial para que hubiera asueto por el partido, o medio asueto, Sí. por el partido de la selección argentina. ¿Qué pasó al final? No hubo novedades. No hubo de la- novedades, no. del asunto. Pero sí, igualmente yo me enteré que en algunas Sí. oficinas lo que están haciendo es, por ejemplo, a los que no son puestos políticos, a los que no tienen cargo, que no son funcionarios, es decir, de jefatura para abajo, básicamente, los están dejando salir. Sí. O directamente irse. Ujú. Sí, aparte, Es una locura laburar un día como hoy. ¿Quién puede estar concentrado en otra cosa? De hecho, por más que vos le pongas toda la buena voluntad del mundo, seguramente el tipo que te tiene que recibir el papel no está. no, y no Esa va a es la haber realidad. movimiento. Salvo, qué sé yo, algún alguna persona que no le guste el fútbol y que ese día justo vaya a romper las tarripes llevando un papel de algo. Alguien que aparezca por ahí a último minuto. Su así, nombre, señor, Kylian ¿cuánto? Mbappé. Bueno, no Ah, vos podemos entenderlo. O algún ahora. chileno por ahí, viste, que Claro. también haya no sé, Sí. como no ven el mundial. Che, mi amigo, ayer volvió la luz a las 8 de la noche, vos lo decías recién. ¿Volvió la luz? Volvió la luz a ver, la luz había vuelto antes de forma rotativa con Sí, la a reserva mí me volvió a las fría, 8 de la noche. Pero Desde las 12, 8 horas, sí, luz, 8 horitas sin luz, uff, en mi casa. una banda, mucho. Y no sé si le habrá pasado a alguno, volvió y a los 10 minutos se cortó y volvió a venir con todo. Sí. Qué peligro. Sí, sí, ese es el tema. Yo lo que pensaba, porque yo lo escuchaba hablar al presidente de Servicios Públicos el otro día. Bueno, ayer tuvimos la Sí. declaración que, si no me equivoco, la obtuvo Tony Villanueva, Ujú, periodista del sí. diario Nuevo Día, que bueno, que le contó, entre otras cosas, que bueno, que estaban expectantes por lo que fuera a suceder, porque no era responsabilidad ni del gobierno ni de Servicios Públicos devolver la luz, porque era un problema de Transenar, que es la transportadora que trae la luz hasta el sur, la que Sí. había tenido un problema, una falla, ¿no? Ujú. Entonces ellos no podían garantizar que la luz volviera antes del partido de la selección. Y eso dejó como a todos en vilo, ¿no? Como que todos quedamos medio, bueno, finalmente ayer todo el día con la reserva fría, rotando de un barrio al otro. Por momentos tenía luz un barrio, por momentos tenía luz el otro, se cortaba y demás. Finalmente a las 8 vuelve la luz de Transenar, resuelve su problema y hay luz en toda la ciudad. Pero lo que vos decís es cierto, estaba pensando en eso. Cuando vos cortás la luz en un barrio, 4 horitas, para ser justo, que está muy bien, y decir 4 horitas saco al barrio Fátima y se la doy al centro. Después se la doy al San Benito y bueno, cuando haces eso, la luz, pues si no tenés un protector ¿Cómo te rompe enchufado a la todo? pared, Te rompe todo. te destruye, claro, y andar a reclamarle a Magoya después. Se salvó Sí, el televisor. Estaba por enchufar la notebook. sí. Estaba en eso, ¿eh? Oh, Y vino y veo el tele, estaba hablando Scaloni. Estaba hablando Scaloni. Volvió. y se apagó la tele cuando estaba hablando Scaloni. Sí, y volvió de nuevo. Claro, bueno, ahí está. Tema, No, es un peligro. temita, pero bueno, lo cierto es que se normalizó afortunadamente el suministro y lo bueno que fue justo antes de un partido que Ujú. posiblemente sea el partido de mi historia. Yo te decía, recién pensaba, de mi historia, bueno, ahora vamos Sí, a salir sí. rápidamente del Mundial, porque bueno, tampoco vamos a hartar, hay mucha gente que quiere saber otras noticias, también ahora les Ujú. vamos a contar, pero digo, de mi historia personal, nunca me imaginé primero ver a Argentina campeón del mundo, o sea, tan rápido, y nunca me Ujú. imaginé ver una semifinal Argentina-Inglaterra. No pensaba que fuera posible. De hecho, nadie en la previa de este mundial dijo, ojo que nos podemos cruzar con Inglaterra. No escuché a nadie decir, che, ojo No, que. vos sabés viste que como- esa, que, no, ojo que nos podemos cruzar en Inglaterra, Mm. se había dado en anteriores mundiales, ahora no. Nadie mencionó. Nadie lo había dicho. No. Por una cuestión de. También somos más Sí. precavidos. Sí. Bueno, chicos, vamos a hacer, son las 10 de la mañana, 9 minutos. Vamos a abrir un poquito la ventana muy brevemente para ver cómo está el clima. Si te parece, Brian Álvarez en la operación. Brian Álvarez, buen día, amigo. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Quién saluda hoy? ¿Cómo andan? Ahí está, todo tranquilo por acá, un poquito ansioso. Rodrigo Poloni en la operación de las cámaras. Rodri, buen día, buen día. Hola. Hola, Ahí te Rodri. cambió la voz. Sí, y se le quedó Rodri. por gritar los goles, le quedó así. ¿Sí? Sí, seguramente. Juli Quirós en el móvil, buen día, Juli. Buen día a todo el equipo. Fer Tornú, estamos todos acá, no sé. Sí. Hoy nos saludamos, nos dimos un abrazo.
ve con un abrazo de contención, ¿viste? Estamos haciendo terapia grupal acá para la previa del partido contra Inglaterra. Bueno, repasamos los datos del tiempo. Te decía, a ver, vamos a repasar. Te voy a contar. En este momento Una escarcha. hay una escarcha. helada. Cayó una helada anoche, sí, está fresco. Ayer tuve que sacar a pasear al perro a la noche muy tarde. 2 grados bajo cero a esta hora de la mañana, con una humedad del 91% y un viento que sopla a 10 kilómetros por hora. 4 grados la máxima para hoy y la mínima de 2 bajo cero. Vamos a ver cómo va a estar el clima durante la tarde, en el momento que juegue la selección argentina. Mira, para las 3 de la tarde te cuento que va a haber una rotación del viento que siempre sopla en este caso sopla del noroeste. Bueno, va a soplar directamente del oeste el viento. Y a las 3 de la tarde o a las 4, si querés, cuando la selección argentina mueva la pelota o la inglesa, bueno, ahí a esa hora vamos a tener cerca de 2 grados. Y el cielo va a estar parcialmente nublado, al igual que todo el día. 2 grados y cielo nublado. Después, ya cerca de las 6, 7 de la tarde, increíblemente, aunque te parezca raro, vuelve a subir la temperatura a 3 grados. Y ojalá, digo, está bueno que suba un poquito la temperatura con un cielo más o menos despejado, porque si hay motivos para festejar, bueno, mejor que no haga tanto frío, ¿no? Bueno, el sábado contra Suiza estaba helado, había neblina. Y fue mucha gente igual. Fue mucha gente igual, ¿no? Bueno, vos estuviste ahí, ¿no? Mucha gente. Bueno, yo creo que esta vez va a ser una locura. Si llega a pasar, va a ser una locura. 10 de la mañana, 11 minutos, arriba el día en la 100.9. Yo pienso en ti, son ilusiones. Yo pienso en ti, son ilusiones. Porque yo pienso en ti, son ilusiones. Yo pienso en ti, son ilusiones. Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más falta hacía. Tú me diste la espalda. Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba, cuando más te quería, se te fueron las ganas. 10 de la mañana, 12 minutos. Repasamos los títulos principales de todos los portales de la República Argentina, o por lo menos de las tres tapas de los diarios más vendidos, de los clásicos diarios de la República Argentina. Vamos a empezar con el diario Clarín, que tiene en su tapa lo que es noticia hoy, en la noticia del día, más allá del partido de la Argentina. El título principal nos dice que la inflación de junio fue del 1,9%, y que es la más baja en 10 meses. El índice interanual quedó en 33,5%, levemente por encima del mes de mayo. Esto lo dice el diario Clarín, que por primera vez desde agosto del año pasado la marca perforó el 2%. Desde el pico de marzo de este año, que había llegado al 3,4%, los precios bajaron por tercer mes consecutivo. Esto lo dice el diario Clarín. Bueno, usted me dirá, yo voy al supermercado y no veo lo mismo. Bueno, yo también pienso lo mismo que usted, pero cuando uno ve a la hora de medir la inflación, el INDEC también toma en cuenta otras variables, otras variantes, como por ejemplo el aumento de la nafta, el aumento de los servicios, de luz, de gas, que es lo que en definitiva está encareciendo el valor de todo, ¿no? Y también lo que hace que muchas cosas suban, Por ahí de repente eso se traslada a los alimentos y uno cuando ve estos números le hace un poquito de ruido. ¿Usted qué dice? Bueno, también nos cuenta el diario Clarín, en la etapa de este miércoles 15 de julio, que el Central logró un nuevo récord de compras de $532 millones en solamente un día. En la tercera semana de julio, la entidad aceleró las compras de dólares que parecía haber frenado en ruedas anteriores, y ayer se quedó con esta suma, que es el saldo más alto para un día de la gestión de Javier Milei, según publica el diario Clarín. Otro título también que nos deja entrever cómo se van moviendo las cosas en el gobierno, las internas. ¿Se acuerdan, no? Ese famoso triángulo de hierro, Milei, Santiago Caputo y Karina Milei. Bueno, estos últimos meses tuvo unas fricciones fuertes, ¿no? De poder para quedarse con organismos importantes. Bueno, titula el diario Clarín: Milei le saca áreas a Santiago Caputo, que pasan a
depender de Santilli, que es el nuevo aliado, que es el nuevo jefe de gabinete, Diego Santilli, que pasa a controlar directamente el Ente Nacional de Comunicaciones y la Agencia de Acceso a la Información Pública. Además, transfirió a las empresas estatales ARSAT y Correo Argentino al segundo de él, que es Gustavo Coria. Otro de los títulos principales: en el medio de todo el terremoto, toda la historia que vivió Venezuela, el chavismo y la oposición acuerdan un plan para llamar a elecciones, y la tapa del diario tiene la foto principal a un jugador a Oyarzábal, jugador de España, y la foto festejando, ¿no? La definición. ¿Quién hizo el gol de penal ayer? Porro festeja el segundo. Sí, Ahí está. Oyarzábal fue el que hizo el del penal. Corrijo, el de la tapa del diario Clarín es Porro. Es Porro. Pedro Porro. Y el título es: España despidió al gran candidato con un gran juego colectivo, manejando la pelota y anulando las estrellas de Francia como Mbappé y Dembélé. Le ganó 2-0 en Dallas y llegó a la final del Mundial por segunda vez en su historia. Lo conquistó hace 16 años. El equipo de De La Fuente se tenía confianza, ya que le había ganado a Francia en sus últimos 2 grandes duelos, pero los dirigidos por Deschamps parecían como los máximos favoritos de esta copa y se apagaron. Hoy, y el título que está por debajo en el pie de la página de la tapa del diario Clarín, Uruguay exactamente, Argentina e Inglaterra, en otro duelo histórico, se enfrentan desde las 4 de la tarde en Atlanta para determinar el rival de España en la final del domingo. Diario Página 12, ha llegado el momento. ¿Viste? Pasamos de Clarín a Página 12. 2 visiones distintas, Dos fíjate. visiones distintas, totalmente, diametralmente opuestas. ¿no? Opuestas, porque Clarín tiene título principal la inflación, del 1,9%. Ahora vamos a contarte la de La Nación un ratito, brevemente, pero la etapa del diario Página 12... Un acumulado del 18 ya, ¿no? Creo, anual. ¿Para eso? Interanual el 33% aproximadamente. No tengo el número. El anual parece el 18, ¿no? El interanual, te digo yo, que es lo que se mide, digamos, del mes de agosto, de julio del año pasado, al mes de julio de este mes, 33. El anual no sé, creo que sí, imagino yo que debe ser cercano al 20%. Seguramente sí, porque siempre más o menos un promedio del 2, 3, y son más o menos ya como un mes 8. Todos sabemos que esos datos, ¿no? Sí, que es lo que comentábamos recién, ¿no? Como hay cosas que uno va al supermercado y dice, che, pero ¿será tan así? Porque vas al súper y sube todo. Bueno, pero también suben otras cosas. Hay cosas que se mantienen, los servicios. Bueno, el título principal del diario Página 12, la explicación oficial para la explosión de las deudas familiares impagables. Aparece la foto de Caputo, vestido del presidente de los Estados Unidos. La culpa es toda tuya, dice el título de Página 12. Para el gobierno no son sus políticas, sino las víctimas de ellas, los responsables de la morosidad récord, en realidad producto de la caída de los ingresos populares y del empleo que llevó al sobreendeudamiento para cubrir los gastos más esenciales. Llevan la tarjeta al límite y después quedan apretados, aseguró el nuevo vocero presidencial, Adrián Rabier, que ya empieza a aparecerse a Adorni. Dice Página 12, claro, lo que dicen es la culpa de la gente, que llevan la tarjeta al límite y después no tienen plata. Eso lo dijo ayer el vocero del presidente. Empezó bien Javier, ya había tenido un traspié, y bueno. Sí, me parece que sí. La culpa es mía. Bueno, sí, se hace cargo acá, Brian, es verdad. Bueno, otro de los títulos también que va en coincidencia con esto, que es la culpa toda tuya, hablamos de la inflación recién. Otro de los títulos es de Página 12, suba en servicios y recreación, baja en alimentos. ¿Ves? Por eso te decía, 1,9% de la inflación. Bueno, es el análisis que hace Página 12 de la información que el INDEC dio en el día de ayer sobre la inflación del mes pasado. Y por supuesto, no podía faltar, título principal, la foto de Lionel Messi festejando uno de los últimos goles de Argentina contra Suiza, de la mano del 10 Mundial de Fútbol 2026, con el recuerdo de Maradona de su lado. Messi enfrenta por primera vez a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial. A la espera, España, que ayer con 2 golazos le arrancó el sueño a Francia. Título principal es del diario Página 12.
10:20 de la mañana, un envión de las noticias a nivel nacional, como para entender un poco qué es lo que está pasando. Digo, no todo es mundial. Para La Nación, por ejemplo, La Nación titula en su etapa de hoy, miércoles 15 de julio, que la inflación perforó un piso y marcó 1,9% en junio, que es el nivel más bajo en 10 meses. Se desaceleró por tercer mes consecutivo. Turismo y servicios fueron las mayores alzas. La noticia de que el Banco Central también compró 532 millones de dólares es una de las principales, al igual que en el diario Clarín. Santilli avanza sobre áreas de Santiago Caputo, las áreas que te comentábamos hace un ratito, el ENACOM, la empresa argentina de soluciones satelitales, En ARSAT, silencio lo hicieron, ¿no? el correo oficial. Aprovechando el tema del mundial, ¿no? Pero es una interna. Sí, sí. Es una interna, ¿viste? Como que se lo saca, no es que se lo saque y se lo da a Karina, que eran los rivales. Se desligan de... Lo que deja entrever es que si le están dando poder a Santilli, que viene del PRO, es que claramente están pensando reforzarse para las elecciones del año que viene, ¿no? Uno piensa en eso. Sí. Bueno, la política es un poco así, ¿o no? Sí. No análisis por arriba, ¿no? Porque para análisis político está Leandro Dolan. Claro, sí, tal cual. Nosotros estamos contándote la noticia, pero para un análisis más profundo, Leandro. Bueno, otro de los títulos, con Alicia, el Colón se convierte en el país de las maravillas. El Ballet Estable estrena mañana una megaproducción en la versión del prestigioso coreógrafo británico Christopher Wheeldon. También vuelve la exposición rural y habrá varios planteos al gobierno en reclamos en la nueva edición de la exposición rural. El presidente de la entidad va a pedir por retenciones, crédito e infraestructura. Entraron los primeros animales y mañana abren las puertas. Bueno, hay que ver cuál es la réplica acá en nuestra sociedad rural, la de la provincia de Santa Cruz. Otro de los títulos, separa el país. Argentina e Inglaterra por la final. Un partido lleno de historias y simbolismos definirá al otro finalista. La selección va a jugar contra los europeos desde las 16 bajo un fuerte operativo de seguridad en Atlanta. Scaloni podría hacer modificaciones en medio campo. Tema operativo de seguridad. Ayer hubo peleas con hinchas ingleses y entre hinchas argentinos también. Mirá. Y además también uno de las noticias del día de ayer, que no aparece en ninguna de las tapas, es que prohibieron el ingreso al estadio con banderas alusivas a Malvinas. Sí. Tampoco se puede ingresar con camisetas ni objetos que tengan alusión al reclamo histórico por la soberanía argentina de Malvinas. ¿Qué te parece eso? ¿Qué opinas? Bueno, es parte de la organización, ¿no? Y una cosa, no mezclarla igual, ¿no? ¿Cómo hacer para no mezclar las dos cosas? No mezclar, ¿no? Los temas. Sí, ¿cómo no hacer para no mezclar las dos cosas? Y hay que tener en cuenta el contexto, ¿no? Siempre cuando se habla algo o algún reclamo político histórico, la FIFA se hace la bruda o toma estas decisiones, ¿no? Sí, evidentemente. Bueno, habló Monteoliva, que es la ministra de Seguridad. Sí. Coincide un poco con... A ver. Igual estamos en un país extranjero. Estamos hablando de otro país, Estados Unidos, mundial, pero digo, al identificar que es un partido sensible, ¿no? Sí. Es un partido sensible. Se acordaron medidas que para implementar este miércoles. Bueno, eso es lo que dijo Monteoliva, pero coincidentemente, digo, ¿te parece bien o te parece mal? Digo, que alguien no pueda entrar con una bandera con las inscripciones de Malvinas. Pregunto. 1551-6051, ¿qué opinan ustedes? ¿Está mal? Digo, porque es un reclamo legítimo. De hecho, vos sabés que lo escuchaba a Fernández Cabral, que es uno de los títulos principales de este diario, que vos abrís la tapa del diario nuevodía.com.ar. Bueno, ahí clarifica un poco más la opinión de los veteranos. Sí. Pero viste lo que dice él. Él dice que es una oportunidad para... O sea, que esto no es una guerra, es un partido de fútbol. En pocas palabras, lo estoy resumiendo. Después lo vamos a decir igual completo. Pero digo, lo que dice él es una oportunidad para recordar. Y sin embargo vos vas a la cancha y no te dejan entrar con las banderas. Es como... Vuelvo a repetir. Sí. La FIFA no le gusta que se inmiscuyan cuestiones políticas. En cada uno de los partidos, ¿eh? ¿Viste lo que pasó con el manifestante que hablaba de la masacre en el Congo? Que emulaba a un expresidente asesinado hace muchos años. Sí. Ignoró las imágenes del hombre Sí, para algunas cosas sí, para otras no. Porque cuando hay que recibir el llamado de un presidente, por ahí lo tienen. No se conoció, se cagaron a palo iraníes que residen en Estados Unidos con iraníes
que habían venido de otros lados a ver el partido de la selección iraní. Y en ningún lado, después se conocieron las imágenes, pero la FIFA no difundió las imágenes. Decisiones. Claro. Decisiones de la FIFA. Bueno, esto es uno de los títulos principales del día de hoy también. Te cuento un dato para que sepan. Sí. Porque se estaba hablando mucho de qué va a pasar, ¿no? Porque con los hinchas. Ahora vamos a ver si podemos tener comunicación. Ustedes me van diciendo, chicos, Bray, y cuando vayan hablando con él, cosa de que lo podamos enganchar justo porque me viene como anillo al dedo, porque justamente de ese tema estamos hablando ahora. Esto no se venía haciendo así, les cuento, pero que van a ver hoy el partido a las 4 de la tarde. Los simpatizantes de Argentina, o sea, y los ingleses, van a entrar por 2 puertas distintas. 2 puertas distintas van a tener, lo cual igualmente aclaro, ¿no? No va a impedir que cada hinchada se mezcle dentro del estadio, porque es imposible. Eso, vos pensar que la gente compró las entradas previamente. No sé cuánta guita habrán gastado. Calculo que arriba de 5 lucas verdes, por lo que vienen costando las entradas. Se habla de que para ver la final del Mundial está $7.500. Bueno, me quiero imaginar lo que vienen a haber gastado para esta. Pero bueno, lo cierto es que están todas las entradas vendidas, los lugares asignados. Pero para prevenir cualquier situación violenta, lo que dijeron es, bueno, hinchas ingleses entran por una puerta, hinchas argentinos entran por otra. Ahora, adentro de la cancha se van a encontrar igual. O sea, lo que vos vas a ver hoy va a ser mezclado los hinchas, y eso no va a resolver ningún problema más que afuera del estadio. No van a poder ingresar, como te decía, ni con botellas, ni con ningún elemento, nada que tenga mensajes provocativos, no van a poder entrar con mensajes que provoquen algún tipo de situación, con banderas, con carteles de Malvinas, de la soberanía, no van a poder ingresar con contenido político. Bueno, eso es lo que se supo ayer, lo que comunicó la ministra de Seguridad Monte Oliva. Che, bueno, chicos, son las 10 de la mañana, 27 minutos. Está con nosotros Juli Quirós. Juli, ¿cómo anda? Buen día, ¿todo bien? Ahí te escuchamos. Me iba a ir, pero me quedé porque ahora me voy a sumar seguramente a la mesa. Quiero hacer una salvedad porque las manifestaciones de índole política, no es salvando ni cuidando ni resguardando la figura de Alejandra Monteoliva, que aparte dijo el mapita de las Malvinas, dijo. Sí. Verdaderamente la función o la disfunción de esta persona es notoria, pero en el partido Argentina-Austria, creo, si no me equivoco, tengo un amigo de acá de Río Gallegos, Mauri Santana, que estuvo ahí y él tiene una bandera que dice Río Gallegos Santa Cruz y que en el medio de la bandera de Argentina tenía el símbolo de las Malvinas. Sí. Y él pasa el control y cuando va ingresando, digamos, al estadio, la llama a una chica de ahí de la organización, le dice, pará, vení. Y le dice, a ver, mostrame tu bandera. Y claramente ella no sabía, no tenía idea de qué era la referencia. Y con un celular, que ellos tienen, la organización, las personas que están ahí, los auxiliares, tienen una aplicación con la que te escanean el QR para que vos entres a la cancha. Sí. Con esa misma aplicación le sacan una foto a la bandera y esa aplicación le dice si está apta o no la bandera. Y en ese caso, en el caso de él, decía, contiene un mensaje político. Increíble. No se la dejaron pasar y de hecho él tuvo que dejar su bandera ahí. Con el celular, le escaneó el celular y dijo, no, con esto no puedes entrar. Exacto, digamos que es una aplicación propia de FIFA que tienen los organizadores, todos los auxiliares de la organización, que con esa te escanean el QR y con eso mismo te escanean ese tipo de cosas para ver si contiene o no mensajes políticos y en ese caso no le dejaron pasar la bandera. Y digo esto porque ya venía pasando de antemano a lo que se está difundiendo ahora de Monteoliva obedeciendo básicamente, porque Argentina ante el FBI, ante el servicio secreto inglés y la FIFA, y Argentina la verdad y la ministra de Seguridad tiene poca potestad, pero ya acontecía anteriormente. O sea que esto se va a aplicar hoy de vuelta, seguramente. Ya se aplicaba, digo, es un protocolo que ahora, digamos, se oficializó y se difundió, pero que ya se aplicaba. Y de hecho, si van a los partidos anteriores a este que se va a jugar hoy, creo que no hay imágenes de las Malvinas casi dentro del estadio. No. Por lo cual ya venía siendo aplicado. Igual, vuelvo a lo político, ¿no? A esto que se hace muchas veces la otaria, la FIFA, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan del partido de Argentina-Egipto? Argentina-Egipto, sí. Habíamos vuelto en la previa, Egipto elimina, le gana en la instancia, gana su partido contra, o empata con Irán y pasa.
pasa de ronda y bueno, termina el partido y Hossam Hassan, el polémico técnico de Egipto, esgrime una bandera de Palestina. Le dan una bandera de la tribuna de Palestina. Sí. Y dice cómo no está de acuerdo con lo que está pasando en Palestina. Bueno, eso y declaraciones previas, eso tuvo su correlato. El día termina el partido con Egipto. No sé si vieron la imagen, había una bandera de Israel. Y ahí fue donde apuntó el bueno de Hossam Hassan. Esa bandera de Israel eran de argentinos que viven en Israel. Un claro hecho de provocación. Y el pelotudo de Hossam Hassan también metió la suya. Después se fue muy fastidiado Está con Scaloni. Es un hervidero el mundo hoy por hoy. Sí, Está todo pero cuando se mezcla la política con el fútbol... Bueno, por eso Scaloni dijo lo que dijo, ayer volvió a decir lo mismo, ayer habló de vuelta, y dijo lo mismo, dijo, che, ojo, esto es un partido. Chicos, ¿quieren más o menos, les parece bien? Veamos cómo está Atlanta en este momento, en 2 segunditos nomás, pero antes vamos a abrir consigna al 1551 6051. Si me podés separar break con algo ahí, me haces la gauchada, separamos un poquito con un poquito de música. 10 de la mañana, 31 minutos. Te acompañamos en esta mañana con un cielo que está parcialmente nublado, con 2 grados bajo cero y con un pronóstico de una máxima de 4 grados en esta jornada de Argentina-Inglaterra semifinal de la Copa del Mundo. Lo nuestro duró. Lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por reír. De pronto me vi como un perro de nadie ladrar a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenían razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no. Así que se fue. Así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi haciendo un exceso, me tiró 2 pesos, uno por mejilla. Que pierde la calma con la cocaína. Miles de fanáticos se están autoconvocando en este momento en Atlanta, en los alrededores del Centennial Olympic Park, que es el estadio donde se va a jugar. Banderazo masivo, bombos, banderas, traídas desde todo el punto del país, llevadas de todo el punto del país. Se vieron trapos de San Lorenzo, trapo de Huracán, hubo quilombo entre Huracán y San Lorenzo, se agarraron a trompadas los propios hinchas de Argentina. Banderas de Banfield, banderas de Temperley, de Central, repertorio de cánticos, obviamente apoyando a Messi, a la escaloneta, el folclore, el clásico folclore, ¿no? El ambiente encendido. ¿Cuál es el hit que más se está escuchando en este momento? A ver, adivinen. El que no salta es un inglés. Exactamente. Esa canción suena más que el otro tema que era No me arrepiento de este amor, que es el que está de moda. Claro, en la previa. Yo creo que aparte, vos imaginate los ingleses, perdóname, imaginate los ingleses cuando escuchen el que no salta es un inglés en la cara, en el medio del partido. Yo te digo, va a estar difícil, va a estar difícil el tema de la seguridad. Bueno, durante el banderazo, como te decía, hubo enfrentamientos de entre Barra de San Lorenzo y Huracán, en plena vía pública.
Un operativo de seguridad, dicen que no tiene precedentes en Atlanta, un operativo de seguridad como este. Patrullas, cientos de agentes para blindar el estadio y las zonas de concentración de los hinchas, tanto antes como después del encuentro. Bueno, esto es lo que se está viviendo ahora en Atlanta en este momento. Son las 10 de la mañana, 35 minutos. Subile un poquito la música y seguimos con más noticias. Dale. Soy hincha de la selección, la aliento con el corazón. Ganamos la tercera con Lionel, queremos ser campeones otra vez. Y 32 años después, la escaloneta va. Nica, abrimos la vía de comunicación, ¿te parece? ¿Estás de acuerdo? Dale. Vamos a recibir mensajes. ¿Vos cómo la ves para hoy? ¿Cómo ves el partido? Es la pregunta que le vamos a hacer a los oyentes. ¿Cómo lo ves? ¿Partido cerrado? ¿Partido abierto? Un partido complicado para Argentina. Hay que ver los primeros minutos, los primeros días, cómo se va a ir desarrollando. El tema pasa por los problemas que mostró la selección sobre el andarivel o el sector derecho de su defensa. Así que bueno, es cuestión de ver qué plantea Leonel Scaloni. Se habló mucho a ciencia cierta, no se sabe si va a haber alguna variante. Se habló mucho en las últimas horas de que la posible salida de Paul, pero de esto todavía no, como sabemos, el técnico todavía no es de dar por anticipado la formación. Sí, aunque Y se por habla de ahí cambios. se habla ya de está, cambios, sí. exactamente, se habla hipotéticamente de cómo jugaría con una línea de 5 en el fondo, de algunos jugadores que entrarían por recambio de Rodrigo de Paul, pero a ciencia cierta todavía no se sabe nada. Lo que sí preocupa esto, ¿no? La velocidad que tienen el conjunto británico y el poderío aéreo, ¿no? Vamos a ver. Para mí algo tiene entre manos Scaloni para tratar de subsanar eso. Seguro. Sí. Vos lo vas a ver en Barrio Fátima, ¿no? En tu casa. En mi casa. Ok. La pregunta del día de hoy, entonces, y ahora abrimos más micrófono, al 1551 6051. 1551 6051, nos tenés que decir dónde se va a escuchar tu grito. Solamente eso. ¿En qué barrio vas a ver el partido? ¿Dónde lo vas a escuchar? ¿Dónde estás físicamente? ¿Qué tan fuerte vas a gritar? Al 1551 6051, si mandás mensaje de voz, duplicás tus chances para llevarte las pastas de Buon Appetito. Buon Appetito es la fábrica de pastas artesanales más rica de Río Gallegos y la encontrás en Comodoro Rivadavia 430. Buon Appetito, que tiene para vos entonces 2 porciones de pasta. Si nos contás desde dónde vas a ver el partido, en qué barrio, dónde se va a escuchar tu grito, al 1551 6051. Juli Quirós en los micrófonos de Arriba el Día. Buen día, Juli. ¿Cómo andamos? Buen día. Estoy muy nervioso, la verdad. ¿Estás nervioso? Estoy muy nervioso. Por momentos como que se me pasa, pero no. Dormí creo que 2 horas. Me fui al gimnasio. No sé. No sabes cómo ya descargar. no sé qué hacer. Ahora me iba a ir a la calle, pero como vamos a hablar con Mauro Negri, compañero y amigo, en un ratito nada más, Sí. me quedé un ratito más. Ahí está. ¿Y cómo, o sea, alguna cábala, algo? Todas. ¿Respetás todo? Todas. ¿Todo lo que venís haciendo lo seguís repitiendo? Uso. ¿Se repite? Ya lo tengo puesto. El mismo calzoncillo. Sí. 2 pares de media, las mismas. Sí. La misma camiseta, el mismo pantalón jogging, el mismo buzo o una camperita de la selección. Y después, en un rato, tengo que pasar sí o sí por el lavadero, el auto lavado, el Coirón. Sí, vas a lavar el Y auto. pegarle 2 fichas de lavado al auto, al móvil de la radio. Bien. Porque es lo que hicimos toda la Copa del Mundo. Mientras estoy en la fila esperando para entrar al lavadero, llega mi amigo el Chacho, que está enfrente y se cruza y yo lo tengo que esperar ahí. El otro día, por ejemplo, fui y no había nadie
Y me quedé estacionado en la puerta y un hombre me decía como, pasá, amigo. Y le digo, sí, esperá, ahora voy. Era porque no venía mi amigo. Después, la coca que tomamos tiene una ubicación especial. A mi izquierda se sienta Johnny Bogado. Mi sobrina tiene que usar su camiseta del Burrito Ortega, que ayer ya se la dejé lavando, entre otras cosas. Creo que esas son casi todas. Vos sabés que yo no la vi nunca la camiseta desde que empezó el Mundial. Estaba muy bien. La que estoy usando. Conozco otra gente que ha hecho lo mismo. No la ve, lamento lo que tiene que sentarse al lado mío, pero bueno, vos tampoco, bueno, acá dice lo mismo Brian Álvarez, tampoco lavó la camiseta. Qué sé yo, viste, son cábalas. Sí. Qué sé yo, Yo me maniaticé ayer, de hecho, Sandro Díaz me mandó una foto ayer a la noche, estuvimos reunidos hablando de algunas cositas y después me mandó una foto al rato que estaba allá en la Plaza de los Campeones y me dijo, estoy acá rezando, no sé qué me hiciste, me dijo como echándome la culpa. Yo soy muy hoy, por ejemplo, Lea, que le mandamos un abrazo, que ojalá que se recupere, cuando avisó que no estaba, yo fue como que no iba a venir, yo fue como, no. Vení tiene que suceder todo lo mismo, tiene que ser todo igual, no hay que traigámoslo, modificar nada. saquémoslo de la cama, traigámoslo. Bueno, de hecho, hace una semana, un poquito más, ustedes fueron testigos de la camiseta que le regalé o que le regalaron nuestros amigos de New Champions a Rodri Poloni. Sí. Y bueno, nosotros compartimos la jornada hasta las 5 de la tarde acá con Rodri y cuando nos fuimos le digo, Rodri, si vos ves que era el partido de Cabo Verde ese día, si vos ves que las cosas están medio empiojadas o pasa algo raro y tenés la camiseta puesta, sácatela, porque hasta ese momento del Mundial no la había usado nunca. Y dicho y hecho, me contó Rodri que la tenía puesta y que en un momento, cuando se empiojó el partido, se la sacó y bueno, ganamos. Ok, o sea, no la tenés que usar más, Mani. No, o usarla hasta determinado momento. Okay. A mí me pasó el otro día el partido con Suiza, que hacía mucho frío el sábado, nosotros estábamos haciendo un asado afuera y tenía unas medias térmicas, que no eran las que uso habitualmente para los partidos, y mis medias de cábala estaban mojadas, porque las había lavado y las tenía yo en el bolsillo. Sí. Y cuando empezó el tiempo suplementario, dije, no, me tengo que ir a cambiar las medias. Y fui, me cambié las medias y los chicos me miraban. La novia de mi amigo, sobre todo, me miraba como diciendo, ¿qué hace, flaco? Lo importante es que no tengan agujeros. Yo me quedo las medias. tranquilo. Lo que tengo, mientras no tengan agujeros las medias. No, están impecables, son nuevas, así que ahí están nuevitas. Ahí está, bueno, cambiarse las medias, todas las cábalas tenés. Bueno, cada uno tiene el tema, bueno, no dejarse, porque eso genera más ansiedad, ¿no? Cuando uno Olvídate. Cuando uno tiene más cábala, sin querer estás como, de alguna forma u otra, es como se transforma en un hábito la cábala, no solamente para el fútbol, sino para la vida en general. Así que hay que llevarlo con calma. Che, son las 10 de la mañana, 43 minutos. No hemos tocado prácticamente ningún tema de Santa Cruz, de Río Gallegos. Yo les quería comentar algo una noticia que vi que me llamó la atención, que es tema seguridad. ¿Vieron que el otro día salió con nosotros Agüero, que es el comisario, Agüero. El comisario general, digamos, de la policía de Santa Cruz? ¿Y qué es lo que le preguntamos? ¿Qué iba a pasar después del operativo? Porque el partido pasado contra Suiza... Pico Truncado, en Calafate, en Caleta Olivia, acá en Gallegos, en muchas localidades, después del partido hubo desmanes, hubo robos, hubo peleas, hubo conflictos y demás, y él decía, bueno, en buena medida esta ola de, entre comillas, de robos o de cosas que pasaron post partido, tiene mucho que ver con el tema del conflicto policial. Conflicto que sigue en pie. Sí. Sigue. Se han entremezclado algunas cosas de este conflicto y... Ayer lo charlábamos con Leandro. El tema de los límites de publicaciones de lo público y lo privado y filtraciones que por ahí obedecen o conducen a hechos que pasaron hace bastante tiempo en la historia de Santa Cruz y que están relacionados con hoy dirigen los destinos de la provincia, ¿no? Sí. Filtraciones que vienen desde un sector de la policía, uno calcularía, ¿no? El que está en conflicto con el gobierno provincial. Sí, se ha empiojado la cosa. Sí.
Y a pesar de que Y la anunciaron difusión que masiva en redes de esto, ¿no? por decreto van a hacer los aumentos, Sí. que hablamos de que, por ejemplo, el que menos gana, que ganaba 1.100.000, ponele, que es un subagente, Sí. no estoy viendo ese calafones, pero el que menos gana de la policía, 1.100.000, ponele, va a pasar a ganar 1.700.000. Y así en promedio van a ser entre 600, 700.000 pesos más de aumento. Sin embargo, la policía, o al menos los autoconvocados, no quieren aceptar y el conflicto sigue en pie en la puerta de la Casa de Gobierno. Sí, y lo que decías vos, que en términos prácticos, más allá de las lecturas entre líneas, los actores, bla, bla, en la calle no hay... No hay tanta No seguridad. hay seguridad. No. Bueno, ustedes saben que veía De una hecho, no- los robos Sí. han aumentado. Aumentaron los robos. Bueno, Acá en Río Gallegos. Bueno, el por otro tema día del a conflicto. Sushi Santos le robaron 2 Fernet, le rompieron un ventanal para robarle un Fernet después de los festejos. post partido Sí. Pleno centro. Argentina-Suiza. Pleno centro, ahí, calle Alfonsín y Estrada. Bueno, vos sabés que ayer pasó algo en la calle Pellegrini al 500, que sería Pellegrini y ya te voy a 9 de decir. julio, no, la 15 por ahí. Más o menos, Sí. por ahí. Esa Pasando no, es Pellegrini y Magallanes. Y Magallanes. Vos sabés que tuvo que intervenir Hay la un policía. local ahí cerca. Sí, ya sé cuál es. Hay un showroom. Exactamente. Al lado de un complejo de natatorio. Exactamente. Bueno, ayer llegaron, es un showroom que está ubicado en ese lugar. Ujú. Los propietarios no estaban en la casa, habían salido por X motivo, no importa. Y cuando llegaron a la tarde se encontraron con que habían entrado y que habían desordenado todo, le habían tirado todo para todos lados, claramente buscando guita, buscando cosas para llevarse. Y se dieron cuenta de, claro, de que una ventana había sido violentada, que habían hecho estallar una ventana los delincuentes para poder entrar y robarse, bueno, lo que tenían a mano. No trascendió el detalle de lo que se llevaron, pero bueno, pero es una modalidad de robo, se le dice en Buenos Aires, por lo menos Sí, hasta donde escruche. sabía, el escruche. Exactamente. Y es en la casa al lado del natatorio y al lado del otro lado es la casa donde detuvieron Sí. al hombre acusado de descuartizar a Ujú. Curti. Sí, Y exactamente. es pleno centro. Es pleno centro. Pleno centro. Sí, pleno centro. No Y en la deja- zona, entre Muy comillas, transitada. paqueta, Sí. donde vive gente Hay, pudiente. hay un gimnasio enfrente y el natatorio que están llenos todo el Hay tiempo. una panadería en la otra esquina de Magallanes y Exacto. Pellegrini. Para Sí. mí aprovecharon este proceso que hay con el tema de la policía y también el receso invernal, ¿no? Sí, total. Para total. cometer, porque de 10 semanas eso es muy transitado. Chicos, son las 10 de la mañana, 47 minutos. Bray, te pido, porfa, me separas con un tema y ya enseguida vamos con la nota, ¿puede ser? ¿O vamos derecho con la nota? Vamos derecho con la nota. Ahí está. Bueno, señoras, señores, lo habíamos anticipado hace un ratito. A ver, tenemos la primicia, gracias a Juli Quirós, y diría yo de la primicia, o la suerte de poder estar de alguna manera presentes a miles y miles de kilómetros de la ciudad de Río Gallegos, en el otro extremo del continente. Algo que parece lejano y absolutamente imposible, lo has conseguido, Juli, que es hablar con un profe, una persona de acá de Río Gallegos. Te voy a dejar que directamente lo presentes vos, que está en este momento en Atlanta, en Estados Unidos, en la previa del partido de Argentina-Inglaterra. Todo tuyo, amigo. A 9.608 kilómetros de Río Gallegos en este momento se encuentra Mauro Negri, profesor del Colegio Fátima, del Club Independiente, pero además futbolista de nuestra ciudad que hace más de una década lograra el ascenso en el Federal con Boxing Club, que integró, bueno, muchos planteles importantes, campeones, no solamente en la Liga Sur, sino en la Liga de los Barrios. Hoy actualmente es compañero mío en Hispanoamericano. Y está en Atlanta, es un apasionado seguidor de la selección argentina y tuvo la posibilidad de viajar hasta allá, estuvo presente en el banderazo ayer y ahora se está preparando para la hora de la verdad, ¿no? Para ir al Mercedes-Benz Stadium, donde justamente jugarán a partir de las 4 de la tarde Argentina e Inglaterra. Mauro, buen día. Rodrigo, Nica y Julián, te saludamos desde acá. Muchísimas gracias en principio por aceptar charlar con nosotros en este día tan especial. Buen día, gente. ¿Cómo están? ¿Cómo están por ahí? ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto, se escucha perfecto. Qué bien que se escucha. No pareciera que estamos Bueno. tan lejos. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo dormiste? ¿Pudiste dormir? Sí, bueno, la verdad que costó un poco, pero después pudimos dormir unas 6 horas
de corrido. Salimos ayer desde las 5 de la mañana en Miami, prácticamente sin dormir, en unas traffic. Llegamos a las 4:30 de la tarde acá a Atlanta, derecho al banderazo. Y después se hizo largo el banderazo, así que pudimos dormir una horita derechito, por suerte, para recuperar. ¿Qué sensaciones te invaden en el cuerpo ante una instancia tan importante y teniendo la posibilidad bueno, poder estar en un evento tan trascendente como una semifinal de Copa del Mundo, pero que además tiene, bueno, las connotaciones que tienen extra por ser Argentina e Inglaterra? Y mirá, la verdad que es bastante difícil expresar ese tipo de respuesta, Juli. Las sensaciones que a uno le invaden son un montón. La verdad es vivir un sueño, uno no lo cree todavía, lo va viviendo día a día, momento a momento, van pasando cosas, situaciones, pero es muy difícil de explicar lo que uno siente. Simplemente estar viviendo un sueño, ser agradecido, disfrutarlo y nada, ahora estar lo más tranquilo para el partido, confiando en que los jugadores nos van a representar de la mejor manera, como lo vienen haciendo ya hace varios años. Así que dentro de todo, tratando de estar tranquilo, ahora nosotros salimos al estadio y vamos a ver ahí qué sentimos al estar ahí. La verdad que es mi primer partido en este mundial. Yo llegué el sábado para el partido de Suiza recién y es la primera vez que voy a poder entrar en la cancha. Así que todavía no sé lo que voy a sentir cuando esté ahí, veré. Profe, buen día. Héctor te saluda por acá y te quería preguntar, Mauro, no es la primera vez que vas a un mundial a ver a Argentina, ¿no? Buen día, ¿cómo estás, Héctor? Bien, bien. No, yo ya fui al Mundial de Rusia 2018. Ajá. ¿Qué ves Es mi segunda experiencia. ¿Qué ves de distinto a este? ¿Qué ves en el ambiente, si se puede decir? Y bueno, primero, cómo estaba la selección, ¿no? Allá por el 2018, Claro. la selección no estaba en un buen momento. Clasificamos de suerte al Mundial, clasificamos de suerte a los octavos de final. Pero algo que es similar en los dos es que los argentinos estamos totalmente enfermos por el fútbol, porque no puede ser que haya tanta gente acá. Lo de ayer, la verdad que fue una locura. Y está lleno, por todos lados, está lleno de argentinos, no paran de cantar, no paran de alentar, y eso es lo que te puedo poner como punto en común. Ujú. Y después la diferencia, y obviamente, cómo está jugando la selección, la confianza, cómo uno se siente, esta selección que quizá ahora no está jugando tan bien, pero sigue avanzando por la gran experiencia que tiene en este tipo de partidos. Claro. Pero la verdad que en cuanto a gente, a cantidad de gente, yo tuve la oportunidad de estar en ese mundial Ujú. en Moscú y estaba lleno de argentinos y ahora acá es igual, somos una plaga, estamos totalmente enfermos. Mauro, ¿cómo se conjuga en vos esto de que, bueno, vas a ver un espectáculo deportivo, un partido de alto nivel futbolístico, sos jugador, sos profe, pero también sos hincha? ¿Hay como momentos donde te pones a mirar o hacer una especie de análisis táctico o no importa nada eso y es entregarse al sentimiento? No, obvio que uno lo hace, lo hacemos todos, ¿no? Los hinchas, ¿viste? Nosotros los hinchas somos jugadores, somos técnicos, somos licenciados en casi todo, sabemos todo desde afuera. Pero la verdad que, como te digo, uno confía en los jugadores, confía obviamente en el cuerpo técnico que ha demostrado millones de veces de dar en la tecla con los cambios, con los jugadores. Si bien yo pienso, como la gran mayoría creo, de que está sobrando quizás un volante en el mediocampo, necesitamos un poco más de dinámica o velocidad quizás en eso. Yo confío en Scaloni, en Aimar, en Ayala, en Samuel, en todo el cuerpo técnico, en los jugadores y confío que los que les toque nos van a representar de la mejor manera y se van a dejar la vida en la cancha, sobre todo en este partido que, como vos decías antes, quieras o no, tiene connotaciones especiales. ¿Cómo fue el banderazo ayer? ¿Cómo estuvo? ¿Qué nos podés contar de toda esa locura que invadió Atlanta? Y fue una fiesta, la verdad que llegar era tipo un shopping gigante con
con un playón gigante en el medio, entonces vos llegabas y desde arriba ya veías hacia abajo este playón que yo te digo y estaba totalmente plagado de argentinos cantando, saltando, en el medio estaba toda la banda musical, los bombos y todo, y después en la parte de arriba, alrededor, quedaba un círculo completo a este playón que yo te digo, lleno, lleno, lleno de banderas y también tipo gente como si fuera tipo una platea desde arriba, que también no paraba de cantar y alentar, y la verdad que fue una fiesta. Yo ayer me sorprendía cómo podemos cantar durante 15, 20 minutos el mismo tema, ¿viste? Que parece que el tema se muere y de repente suena pa, 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 y levanta de vuelta todo, y sí, y seguimos, y seguimos, y seguimos. Y la verdad que es increíble, ¿no? Es increíble. Yo, como te dije al principio cuando me preguntaba las sensaciones, yo todavía no caigo de donde estoy, yo solamente voy disfrutando y cuando tengo un momento para respirar, paro un poco y agradezco porque yo no puedo creer dónde estoy, la verdad. ¿Cómo está, profe? Buen día, Rodrigo te saluda. ¿Todo bien? Buenos días, Rodrigo, ¿cómo estás? Buen ¿Todo día. bien? ¿Todo bien? Buen día, qué lindo escucharte, qué lindo saber que hay un vecino de acá de la ciudad en este momento representándonos de alguna manera, ¿no? En Atlanta. Pues es que te quería preguntar varias cosas. Tengo una serie de preguntas cortitas para hacerte, pero me gustaría saber, por ejemplo, quiero preguntarte, ¿llevaste una bandera? ¿Qué bandera llevaste, si llevaste? Sí, tengo una bandera que yo el Mundial de Qatar lo vimos con mis amigos, mi grupo de amigos, y uno de mis mejores amigos tenía su bandera de cábala y me la quiso entregar, me dijo que me la lleve, así que la acepté y la tengo acá. ¿Qué dice la Es bandera? la bandera de la suerte. ¿Qué dice la bandera? No, bandera argentina colgada al cuello hasta un poco más de la cintura. No llevé bandera grande porque con el tema de tratar de ahorrar lo más que puedo con las valijas y eso, puse lo justo y necesario en el carry-on y para adentro, no me entraba más nada. Ahí va. ¿Y qué fue lo más loco que viste? Porque digo, pasar de una ciudad como Río Gallegos, chiquita, de casas bajas, 150.000 habitantes, a un monstruo como debe ser Atlanta, ¿qué fue lo que más te sorprende? ¿Cómo fue el shock? Porque en cuestión de horas estás de en Gallegos, pasaste a una ciudad que debe ser una locura, ¿o no? Y en lo que son las ciudades, primero yo hice base en Miami para el partido con Suiza y ahí me sorprendió, la verdad, que un montón. Pero bueno, ¿no? Primero los autos acá, no Sí. sabes lo que son. Una Ahí, locura. pero no Renault no sabes lo que 9, son. Renault 12, una No, Coupe Fuego, sí. Clio. Todos Vos te- grandes, vos te- todos aparatosos, ¿no? Son inmensos. Los Uber que te pasan, vos te pedís un Uber y te busca un Mercedes-Benz, no sabes lo que es. Es una locura. Después, obviamente, la parte edilicia, los edificios que tienen, hay mucho verde, aunque sea en Miami, es increíble cómo vos desde arriba lo ves. Muchísimo, muchísimo verde por todos lados. Bueno, limpio, las carreteras limpias, todo señalizado. La verdad que la ciudad es inmensa y te sorprende, ¿no? Pero bueno, lo que más me sorprende es la locura argentina y ver que hago 2 pasos y hay un chabón con una bandera o una remera argentina y ya te pones a charlar, a saludar. La verdad que eso es lo que más me sorprendió, más allá de todas las cosas lindas que puede tener acá el pueblo americano. ¿Qué onda con los ingleses? ¿Qué onda con los ingleses? ¿Cómo está todo? ¿Está picado? ¿Se miran mal? ¿El ambiente está tranquilo? Mira, justo acá estamos en un hotel y hay unos pares, somos más nosotros obviamente, pero hasta ahora todo bien. Lo que sí, bueno, en la noche ellos son de buen tomar y son bastante pesados, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, son bastante pesaditos porque son bastante mamertos, como decimos nosotros. ¿Qué hacen, Y por ahí se ponen ejemplo? bastante... Y no, Se ponen moscos, eh, digamos. se ponen pesados. Yo he visto un poco porque yo tampoco he andado mucho en la noche, pero el día del partido con Suiza, ellos jugaron antes con Noruega y después nos cruzamos ahí en la parte de South Beach en Miami y sí, veías que como decimos nosotros, te agitaban un poco algunos ingleses. De hecho hubo Después, piñas ahí también, ¿no? Hubo piñas en Miami, Atlanta, pero bueno, obviamente yo cada vez que veía, pasaba cerca de algo,
esquivaba por el otro lado porque no vine hasta acá a disfrutar y no que me metan preso por pelearme con un boludo. No. Ahora, cuando decís te agitaban, ¿qué significa te agitaban? ¿Qué hacen los ingleses para agitar? ¿Qué, te miran mal? ¿Te muestran la camiseta? Y mira, yo salí, por ejemplo, aparte de lo que yo viví bien cerquita, yo salí del FanFest argentino donde vi el partido en Miami, ahí en Suiza, y afuera de mi FanFest que estaba yendo de argentino, había 5 ingleses totalmente borrachos, facaf, y te hacían una seña que hacen ellos. Y nada, ahí los argentinos los descansaban porque estaban muy ebrios. Pero obviamente después hay gente nuestra que no le gusta o no permite y así terminó, ¿viste? Vimos todos los videos. Pero bueno, la verdad como dicen, se está bajando un mensaje, obviamente que nosotros queremos ganarle, queremos, romperle el ojete porque se lo merecen y nosotros también merecemos darnos una alegría por lo que nos han hecho. No creo que sea correcto que andar peleando con un boludo inglés, mejor ignorarlo y demostrar en la cancha que somos mejores. Claro, total. Las últimas dos por mi parte, te pregunto, ¿se palpita esto? Acá en Argentina se está hablando mucho de esto de bajar un cambio, prohibieron el ingreso de banderas con inscripciones de políticas, con Malvinas y demás. Allá hay una bajada de línea, ¿lo pueden ver con los controles en la calle, con la seguridad? ¿Se ve algo parecido? Sí, lo vimos por redes, lo hablamos también con la gente acá de Argentina, pero sí. Aparte, el cambio de ciudad que yo te digo de Miami a Atlanta, si bien obviamente hay gran seguridad en Miami, acá en Atlanta se nota, se prepararon para este partido porque lleno de seguridad por todos lados, Así que nada, tranquilo. Como te digo, ayer en el banderazo también se vio que hubo un poco de pelea hasta entre argentinos, pero acá la verdad que la mayoría de la gente, al menos la que yo me rodeo, estamos tranquilos y pensando más hablamos mucho, ¿viste? Dejen de romper la bola con filmar y no paremos de cantar todo el partido, después sacar la foto, nos enfoquemos en alentar, que se nos escuche los cientos de minutos que dure el partido y disfrutemos porque nada, es un partido único, uno lo siente, pero todavía no cae, lo que te hablo desde el principio, ¿no? Sí. Quizás desde afuera, uno cuando está afuera o está en Gallego, yo vi todos los primeros partidos de Argentina y en Gallego, y uno decía, no, mirá, y yo todavía no caigo que voy a ver una Argentina-Inglaterra después de tantos años con todo lo que eso significa en una semifinal del Mundial, en el último Mundial de Messi, ¿me entendés? Yo estoy viviendo el día a día y hoy voy a la cancha, pero todavía no caigo, no caigo, aunque lo repito y lo puedo decir, no caigo, no soy consciente de dónde estoy y lo que voy a poder ver. Por último, de mi parte, ya dejo, chicos, por la última pregunta más, pero quería preguntarte, porque estoy muy metido con el tema de la rivalidad y demás, pero decile algo al vecino de Río Gallegos. Acá en este momento te cuento que hace un frío tremendo, no sé qué temperatura habrá allá. Acá te cuento que la vez pasada se salió a festejar y se explotó todo el centro de Gallegos, la gente estaba como loca, la bandera, los bombos, todo el mundo, aunque nos pidan lo contrario, no ven esto como un partido más, sino como una especie como de batalla y revancha. ¿Qué le puedes decir desde allá, vos que la estás viviendo, que la sentís? Un mensajito para ellos, para los vecinos que van a salir a festejar hoy si nos va bien. Voy a agregar un dato sustancial antes de tu pregunta y antes de la respuesta de Mauro. Sí. Estamos hablando con Mauro Negri, profesor de nuestra ciudad y futbolista también de acá de Río Gallegos, que está en Atlanta. Y vos te criaste y te forjaste en un barrio con un sentimiento muy especial, que es el barrio 2 de Abril. ¿Eso de alguna manera también está presente en vos? Mirá, Juli, cómo te acordaste, ¿no? Y va por ese lado, sí. Mi papá, bueno, que ya falleció hace unos años, él era me hiciste emocionar, hijo de puta. Mi papá era militar, suboficial mayor, y estuvo en esa época en Río Gallegos, no prestando servicio en la ciudad de Río Gallegos. Y nos criamos de que yo nací en el barrio 2 de Abril, que es un barrio que se crió para darle casa a los militares, nada.
ahí está mi mamá, que sigue viviendo ahí, y bueno, nada, perdón que me emocioné un poco. Está muy bien, está muy bien. Aparte, si quieren sumar señales, al lado de la casa de Mauro hay un almacén que se llama La Escaloneta, así que... Y es momento para ¿qué más? emocionarse ¿Qué más también. querés? Y ahora sí, el mensaje para nuestros vecinos y vecinas que nos están escuchando. Y para los vecinos del 2 de abril directamente, también, o sea, para lo que se te ocurra, digo, porque ¿por qué leo el mensaje? Porque estamos en Río Gallegos y tenemos las Malvinas acá nomás y es inevitable no pensar y que no se te crucen todas las cosas. Por eso te digo, el mensaje, dale, contales un poco cómo lo estás viviendo allá, deciles algo para los festejos de acá, si se llega a dar que ganamos, lo que se te ocurra, lo que sienta, lo que se te pase por el corazón. No, el mensaje es que acá hay uno de nosotros que les prometo que me voy a dejar la garganta ahí en la cancha, en las afueras, y que confíen, porque estos jugadores nos han dado mucho y no sé cuánto tiempo más vamos a estar peleando las mejores instancias de los torneos más importantes en los que participa nuestra selección. Nos ha tocado vivir muchas malas, quedar afuera en fase de grupo, en octavo, en cuarto, y hace un tiempo que gracias a Dios y a estos jugadores, al cuerpo técnico, venimos peleando, venimos ganando muchas cosas, entonces que disfrutemos, que no paremos de alentar, que tiremos buena energía, que confiemos en que los muchachos nos van a representar de la mejor manera, que se van a dejar la vida, como nos dejamos la vida ustedes ahí con los amigos que se juntan a ver el partido, con la familia, con los que tenemos la suerte de estar acá. Nada, que todos tiremos para el mismo lado y que sea cual sea el resultado, si los muchachos dejan la vida, cabeza arriba, aplaudirlo y que si todo sale bien, que confiemos en eso, que va a salir todo bien, disfrutemos con alegría, tranquilo, sin violencia. La Argentina y la selección nos unen, entonces, más allá de las copas de más que cada uno puede tener, es momento de unión, es algo muy loco lo que sentimos los argentinos por el fútbol, cómo abrazamos desconocidos, cómo de repente no importa la plata, no importa los problemas, solamente nuestro estado de ánimo depende de 11 jugadores o de 20 y pico de jugadores que nos pueden hacer sentir alegres durante un rato y olvidarnos de todos los problemas. Entonces, alentar hasta más no poder, tirar buena energía, respeten las cábalas, respeten por favor las cábalas, y que cuando todo salga bien, disfrutemos con alegría, ¿sí? Y sin violencia. Es un simple mensaje que uno puede dar. Disfrutar, agradecer, no nos olvidemos de agradecer siempre porque, como le dije al principio, no sé cuándo vamos a volver a estar en esta instancia tanto tiempo peleando, ganando, peleando y ganando. Así que agradezcamos y disfrutemos y no paremos de alentar. Solamente eso. Mauro, es un lujo poder tener este contacto con vos, no solamente porque estás en Atlanta, sino por lo que sos como persona. Te mandan saludos desde acá oyentes, mi viejo, por ejemplo, que dice que vas a ser nuestro veterano de Atlanta. Y yo te despido, te agradezco por tu tiempo. Sé que, son horas donde las palabras sobran, la verdad, y nuestro oficio va por ahí, ¿no? Por las palabras en principio. Pero más allá de llevar también el recuerdo y la presencia en tu corazón de tu viejo, seguramente, lleva la de nuestro amigo que no pudo estar, que no llegó al Mundial y que seguramente nos va a estar acompañando también. Así es, amigo. Una de las grandes ayudas para tomar la decisión de largar todo, de venirme para acá, fue la partida de nuestro gran amigo, porque era su plan en realidad. Yo no iba a venir y la partida de nuestro negro querido me hizo decir, yo también quería ir y no iba a ir, y voy a ir y voy a cumplir ese sueño, eso que él tenía tantas ganas de cumplir. Así que nada, siempre presente en mí. Gracias, Mauro, gracias. Y vamos a Argentina. Gracias, Juli. Déjame, por favor, antes de ir, mandar un saludo a toda mi familia, a mi mamá, a mis hermanos, a mis sobrinos. Un saludo muy grande, los extraño mucho, los quiero mucho, me están cuidando a mi perra, así que se los agradezco de corazón. Y un saludo muy especial a mi padrino
Luis Guido y a mi prima Andrea Guido, que ellos me han dado una gran ayuda para que yo esté acá. Así que solamente eso, Juli. Vamos Argentina. Vamos Argentina, que hoy vamos a ganar. Vamos, Muchas gracias. A representarnos de la mejor manera. Gracias. Vamos Argentina, Gracias, vamos Juli. Argentina, vamos. Saludos para todos allá. Vamos. Vamos con todo, vamos Argentina. Qué buena nota. Tremenda nota, Juli. Tremenda nota. No, un tipazo, Tremendo. Por ahí quizá ustedes no lo conozcan, es un deportista muy reconocido de nuestra ciudad, muy querido. Del fútbol lo conozco. En el boxing, en Independiente, en Escorpión, en Cristal, en el 240, donde estuvo. Dejó una huella, es una persona que vive mucho el fútbol, por eso le preguntaba yo esta conjugación de hincha, jugador, técnico, cómo se da en ese momento. Y además que es una muy buena persona, que bueno, en este caso estábamos hablando ahora al final de nuestro amigo Iván Carrizo, que bueno, este año nos tocó despedirlo lamentablemente, y él tenía todo listo para ir a estar en este mundial, y bueno, lamentablemente su determinación fue otra. Y bueno, no sabía yo que nació, digo, esta pulsión de ir al Mundial a propósito de ello. Bienvenido sea. Ojalá hubiésemos podido tener mucho la posibilidad, pero bueno, ahí en él estamos todos nosotros, ¿no? De alguna manera. Yo me quedo con lo que dijo de agradecer. Hay que ser agradecido de las cosas que uno le toca vivir, sea cual sea, no importa, ¿no? Es el momento, sobre todo porque sabemos que a los argentinos nos cuesta el triple que a cualquier otro ciudadano del mundo, ¿no? Y estamos lejos, estamos a casi 10.000 kilómetros y claramente hay que agradecer, ¿no? Vamos a Argentina, carajo, Vamos a Argentina esta tarde, 4 de la tarde, vamos a Argentina. Yo no puedo más, hermano. En este momento en Atlanta son las 10 de la mañana, 11 minutos. Exactamente 11:11 ahora. Momento de pedir el deseo, muchachos. Si hay un día para pedir un deseo, es ahora. Creo que todos pedimos lo mismo, no hay nada que discutir. Amigo, subile un poquito la música, que te cuento cómo está el clima. Vamos a una tanda y enseguida volvemos con este programa que se tiñe de celeste y blanco. Inevitablemente hoy nos gana el corazón, nos gana la selección, nos gana las Malvinas, nos gana el fútbol. ¿Qué querés que te diga? En este momento, 11 de la mañana, 12 minutos. La temperatura actual en la capital de Santa Cruz es 1 grado bajo cero y la máxima pronosticada para hoy 4. El cielo está parcialmente nublado, celeste y blanco, como nuestro corazón, dale. Hoy juega la Argentina, no venga a molestar. Esta es mi gente que no para de bailar. Porque hoy juega la Argentina, quiero la mano arriba. Esta es la cumbia que se vacila. Hoy juega la Argentina, no venga a molestar. Esta es mi gente que no para de alentar. ¡Ja! Cumbia y con las manos arriba, bien arriba. La T y la M sonando en vivo. ¡Ey, ey, ey! ¡Cumbia! ¡Vamos Argentina, carajo, viejo nomás! La pasión no entiende de distancias. Te acompañamos siempre y este Mundial 2026 lo jugamos juntos. Suena el grito en mi gente. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias desde Río Gallegos, Santa Cruz. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Sapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966-760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos 2966-4590-03. Suscríbete ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Cuy 30 68 58 89 39 7. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. Grupo Márquez,
En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. ¿Pensando en construir, renovar o equipar tu obra? En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada. Con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 68 48 33 o al 2966 62 91 90. También podés comunicarte al teléfono fijo 02902 49 21 91 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada, matrícula 61.612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966 67 02 63 o 2966 69 25 53. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 31 50 44 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 31 50 44. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966 622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. Río Gallegos sigue planificando su crecimiento. Seguimos avanzando con ordenamiento urbano, proyectos viales y modernización de trámites. Con planificación, obras y trabajo con vecinos. La transformación de la autovía 17 de octubre en avenida mejora la circulación y la conectividad de la ciudad. Más planificación es mejor conectividad. Tu capital en movimiento. Municipalidad de Río Gallegos. Pablo Grasso, intendente.
¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Esta semana no te podés perder el Rebingo, porque tiene 19.400.000 pesos de superpozo a la bolilla número 40. Viene con el 3 para ganar y con la ronda de 3 millones de pesos a línea y bingo. Jugalo por solo 4.000 pesos. Esta semana lo jugamos el miércoles 8 de julio a la hora 21:40 en vivo, como así también el mini bingo con el cartoncito de 4.000 pesos, superpozo de 17.900.000 pesos al casillero 40. Viene con las 2 rondas que salen o salen. Te esperamos este miércoles 8 de julio en vivo por la radio, la tele y las redes sociales. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los menores de 18 años no pueden jugar. Telebingo Santacruceño, el juego solidario. Este domingo 12 de julio se incrementó el superpozo a 4.600.000 pesos. Sí, otra vez vacante el superpozo. El domingo puede ser tuyo. Jugás a las 4 rondas a línea y bingo con 10 millones de pesos que salen o salen en la 4ª ronda. Telebingo, prendete con nosotros los domingos 21:40 en vivo por la radio, la tele y las redes sociales. Valor del cartón, 10.000 pesos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los menores de 18 años no pueden jugar. Esa vibración en el pecho tiene un nombre. Y en este Mundial 2026, juntos lo gritamos bien fuerte. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. ¿Cómo se le juega a este equipo inglés? Se le juega con pelota al piso, se le juega con pelota dominada como siempre jugamos los argentinos. O sea, no tenemos por qué cambiar la manera de jugar porque sea Inglaterra.
11 de la mañana, 24 minutos en todo el país y falta cada vez menos para el duelo entre Argentina e Inglaterra. Lo escuchaba recién a Diego Armando Maradona, esa declaración la dio días antes o horas antes de jugar ese histórico partido en Argentina-Inglaterra en 1986 que ganamos con los 2 golazos del Diego, el gol del siglo y la mano de Dios. En ese momento dio esa declaración y eso vos sabés que lo asociaba. Escucho como un sonido de fondo, no sé si ahí está sonando. Ah, la música. Ah, perdón. Lo asociaba eso también con cómo lo vivieron acá en Argentina o lo que dijo Fernández Cabral, veterano de guerra de Malvinas, acá en Río Gallegos, sobre cómo lo estamos viviendo en este momento. Y dijo, textualmente él dijo, el contexto histórico es bastante diferente, ¿no? O sea, no es lo mismo el 86 a 4 años de la guerra. Claro, sí. Que hoy, ¿cuánto pasaron? 44 años. 44 años. No sé, dice textualmente, dijo en la nota esta del diario Nuevo Día, si la querés leer, está en el portal entre las principales. Siempre es un partido bastante importante para nosotros, dice Andrés Fernández Cabral, por las cuestiones que tenemos con Inglaterra, pero el contexto histórico es diferente al del 86, cuando se ganó con los 2 goles de Maradona y todavía estábamos apenas a 4 años de Malvinas. Estos jugadores ni siquiera habían nacido en el 82. Claro, todo lo que juegan hoy ni siquiera pensaban ni existir en el 82. Exactamente, sí. Y el técnico era un niño, salió en el Galoni cuando empieza la guerra. Además, muchos futbolistas argentinos juegan actualmente en Inglaterra. Uh-huh. El plus que tuvo aquel partido estaba dado por el momento histórico que se revivía. Esto no quiere decir que este partido no deba servir para visibilizar nuestro reclamo sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Visibilizar. Si sirve para eso, uh-huh. Bienvenido sea. Esa palabra, visibilizar, ¿no? Que no se pierda, que siga ese reclamo, ¿no? Exactamente. Los que vivimos acá y que hemos pasado o que fuimos testigos de esa infausta guerra, del conflicto del 82, sabemos que Río Gallegos y en general la provincia de Santa Cruz, la provincia de Tierra del Fuego y la provincia de Chubut tienen una cercanía, más que nada a la provincia de Santa Cruz y sus distintas localidades costeras, tiene una cercanía muy, muy grande con el tema de Malvinas, que está el sentimiento de Malvinas, pero también este partido de Argentina-Inglaterra, a mi entender, hay que saberlo diferenciarlo, por eso bien decía ahí Fernández Cabral, sí. Lógicamente, una cosa fue lo que pasó en ese partido del 86, sí. A 4 años del conflicto de Malvinas. Otra cosa fue posteriormente lo que vino en el 98, posteriormente lo que vino en el 2001 y anteriormente... 2002. Sí. Anteriormente, al partido del 86, en el 82, Argentina e Inglaterra estaban en el Mundial de España. No se chocaron porque Inglaterra no pasó de la primera fase de aquel Mundial. Argentina pasó la siguiente ronda, pero quedó afuera de la competencia tras perder con Italia y con Brasil en la segunda ronda, que era por grupos. Con el condimento que, por ejemplo, en aquel año 82, el país o la Argentina, una cosa era ver el sentimiento de Malvinas acá y otra cosa era verlo en Buenos Aires, donde era más importante o seguía siendo importante en relevancia el Mundial. Claro. Con el agregado también, en aquel año 82 y ya en años posteriores había, si no me equivoco, había 3 jugadores argentinos jugando en Inglaterra. Estaba Ardiles, estaba Ricardo Villa y si no me equivoco estaba, que en paz descanse, Sabela, quien fue técnico de la selección argentina, había estado jugando en Inglaterra en la época del conflicto de Malvinas. Mira vos. Con el agregado sí. Que Osvaldo Ardiles sí. perdió a un primo
que era piloto de avión Mirage durante la Guerra de Malvinas. Él estando en Inglaterra y el primo combatiendo para la Argentina en ese conflicto. Con ese agregado, ¿no? Mirá si hay los contextos, ¿no? Cómo eran, ¿no? ¿Cómo cambiaron? ¿Cómo cambiaron? O sea, hoy prácticamente la selección completa, además, juega en el exterior. En el exterior, y la gran mayoría, yo te diría 6-7 jugadores hay que juegan en Premier League. Sí. Son varios de ellos, es cierto, es real. Es otro contexto, es verdad. Otro contexto. Eso por el lado del fútbol, por el lado de los jugadores, pero también por el lado de cómo se vive, ¿no? Digamos, esta cosa de una cosa es haber nacido durante la guerra o haberla vivido, como decís vos, y otra cosa muy distinta es cuando la historia te la cuentan, ¿no? Cuando la vivís. Exacto. También, sí. Para saber, entender por qué nos atraviesa Argentina e Inglaterra más allá de Malvinas, siempre fue un partido polémico Argentina e Inglaterra desde aquel primer choque por los años 50, el gobierno de Perón, y posteriormente los otros choques que vinieron. Siempre hubo rivalidades, sí, siempre hubo pica por diferentes temas también conexos al fútbol. Por ejemplo, hoy estaba viendo un medio en algunas ciudades de Escocia. Las casas amanecieron con banderas argentinas. Y sí, porque ni los escoceses ni los irlandeses lo quieren los ingleses. Exactamente. No lo quieren futbolísticamente. Y creo que también tienen otras rivalidades. Otras rivalidades. Tiene que ver con sí. Pero si vamos y hurgamos en la historia, vamos y hurgamos en el tema Malvinas, había un ejército que se llamaba Guardia Galesa, y había un ejército de soldados también, la Guardia Escocesa, que combatieron en Malvinas contra los argentinos. Sí. Así que por eso, viste, es muy... Sí, ahí tiene sus grises, digamos, no es todo blanco-negro. Exacto. Es real. Quizás el acercamiento de los escoceses y de los irlandeses con la causa Malvinas y con el fútbol argentino se deba a la presencia de Diego Armando Maradona y aquel triunfo en los años 80 ante Inglaterra, ¿no? Total. Bueno. Antes de comenzar el conflicto. Antes de comenzar el conflicto de Malvinas. Partido amistoso. Hay mensajes, vos sabés. ¿Sí? Muchos amigos están opinando porque, bueno, me parece que la ansiedad se maneja de forma colectiva. Cuando haces radio, ¿no? La gente opina, te manda su mensaje y te dice lo que piensa. Porque vos sabés que tenemos hoy, ahora vamos a contarlo primero lo primero. La pelota que tenés segundo, la pelota que tenés al lado. Para llevarse la pelota a la trionda, ¿qué tiene que hacer nuestro querido decirnos público? Simplemente quién va a ser el campeón del mundo. Simplemente eso. Y ya le están quedando nada. Tres candidatos, ¿no? Claro, tenés un 33% de posibilidades de llevarte la pelota. Claro. El lunes la entregamos. El lunes la entregamos, sí o sí, ¿eh? Ok, al 1551, 6051, entonces mensaje de voz, también aceptamos. Y le decimos a Mari Gamboa y a Jechu que vengan a buscar su balón en estos días. No vinieron todavía, ¿no? Lo vamos a ir a buscar entonces, me lo quedo yo. Claro, si no se la queda Rodrigo la bocha. Olvídate. Che, bueno, 1551, 6051, mensaje, escucha acá, escucha lo que dicen por acá. David nos dice, buen día, la FIFA no quiere mezclar política con fútbol, pero dejó afuera a Rusia por la guerra contra Ucrania. Sin embargo, Israel y USA sí participan. No, Israel no participa del Mundial. Israel no. No. Expulsaron a un árbitro africano y no dijeron nada. La selección iraní no pudo asentarse en territorio yanqui y no dijeron nada. La FIFA es una organización política más. Buen día, dice David. Sí, evidentemente sí. Acá otro mensajito por acá. A ver, ¿quién nos dice? Ojalá que el Cuti me traiga la cabeza de Harry Kane. Que el Cuti traiga la cabeza de Harry Kane. Bueno, si la trae, va a ser de un zapatazo. ¿Puedo jugar por la trionda? Pregunta, sí, pero sin decir mi pronóstico, porque no soy supersticioso, pero no la quiero mufar, dice. Dale. Diego, lo anotamos a Diego. Aguantame que ahí voy a buscar para anotar. Diego, estás adentro, Dice que lo va a ver. Y acá, escúchame, ahora paso ese mensaje. Buen día. La final, dice José 462,
que lo notamos también, es que la final es España contra Argentina. Si tengo un deseo, dice, sería recuperarme de mi ACV y volver a jugar al fútbol, dice José 462. Ahí está, mi amigo. Y bueno, acá el otro mensajito más, perdón, que me están llegando uno atrás del otro. Ahí está. Buenos días, chicos. Hoy gana Argentina, es el último campeón. Hay que poner chapa de campeones. Argentina-España final y Yamal a llorar, dice Darío. Diego, a Messi le pido este partido y nunca más le pido nada. Ni la Copa, todo lo demás es chapa, es hoy nomás. Claro, muchos nos vamos a conformar con ganar a Inglaterra nomás. Después lo que pase otra vez, lo demás no importa nada. Lo importante es ganar hoy. Estos los mensajes al 1551 6051, que nos mandan mensajes por que opinan por el tema del partido de Argentina-Inglaterra, pero también le estamos preguntando por unas 2 porciones de pastas de Buen Apetito, porque Buen Apetito es la fábrica de pastas artesanales más ricas de Río Gallegos y la encontrás en Comodoro Rivadavia 430. Buen Apetito tiene 2 porciones de pasta, entonces, para aquellos que nos digan desde dónde, desde qué barrio van a ver el partido. Mirá qué fácil que te la hacemos. ¿Desde dónde? ¿En qué barrio vas a ver el partido? 1551 6051. Si mandás mensaje de voz, duplicás tus chances para llevarte las pastas de Buen Apetito. ¿Desde qué barrio lo vas a ver? 1551 6051. Mirá qué fácil. Más sencillo imposible. Y te llevas las pastas de Buen Apetito, amigo. Más no se puede pedir. ¿Qué decías, Nica? Estabas anotando ahí. Sí, teníamos anotado a José y a Diego, ¿no? José, Diego y Darío. Ah, Darío. José, Diego y Darío. Los números ahí, los 3, dejaron los 3. Ahí te los paso porque no los tengo a mano. Dale. Ahí te los paso porque no tengo a mano, ahí lo pedimos. Igual, José, Diego y Darío están escuchando, manden los últimos 3 del DNI, si les parece bien. 1551 6051, 11 de la mañana, 36 minutos en toda la República Argentina. Y uno de los grandes temas también de la mañana de hoy tiene que ver con cómo va a formar la selección argentina en el día de hoy. Porque si hubo verdaderamente polémicas, tienen que ver con... Bueno, lo dijo recién, lo escuchaste, ¿no? Al profe, a Mauro, que salió con nosotros, lo dijo Juli. Todos coincidimos en que algún ajustecito tiene que hacer, ¿no? Scaloni. Hay quienes piensan que va a morir en la suya, es decir, que va a plantar al mismo equipo que plantó siempre. Y otros que dicen, no, ojo que por ahí cambia un lateral por otro, saca un mediocampista. Bueno, puede pasar cualquier cosa, todavía no está la formación confirmada, pero en un ratito, lo que te vamos a contar, en un ratito nomás, porque antes vamos a poner un poquito de música, en un ratito te vamos a contar la tentativa selección que va a enfrentar a los Piratas. Que fascina de esta banda que está loca y activa, que te aguanta donde sea y te agita. Vale Argentina, que la cuarta está esperando en la esquina. Cuando Messi en la cancha se anima, desde el cielo el Diego nos ilumina. Quiero gritar campeón Argentina para todos los pibes de Malvinas. En el frente juega la Escaloneta, garra y sangre al pueblo representa. Quiero ganar la cuarta Argentina, esta hinchada es la más grande y no olvida. Que no importe lo que el mundo nos diga, otra vez serás campeón Argentina. Argentina campeón. Este es tu himno, selección. Con los Palmeras. Quiero ganar la cuarta Argentina, esta hinchada es la más grande y no olvida. Que no importa lo que el mundo nos diga, otra vez serás campeón Argentina. Quiero ganar la cuarta Argentina, esta hinchada es la más grande y no olvida. Que no importe lo que el mundo nos diga, otra vez serás campeón Argentina. Campeón. Esto es Argentina, papá.
Faltan 20 minutos para las 12 del mediodía y exactamente 4 horas y 21 minutos para el partido que todos estamos esperando, Argentina-Inglaterra, palpitándolo con el corazón en la mano, diría yo. Pero hay alguien que... hay una historia que vale la pena contar el día de hoy y que tenemos la suerte de contarla en primera persona. Hay un vecino de Río Gallegos, que en este momento está con nosotros, ahora lo vamos a presentar, que hizo una promesa que me parece, por lo menos yo no podría cumplir porque hay que tener resto físico y mental para poder hacerla. ¿Qué es? Que si Argentina sale campeona del mundo el domingo, si llegamos a pasar obviamente, yo lo digo yo entre paréntesis, se va a ir caminando hasta Hueraique. El señor se va caminando hasta Hueraique si Argentina sale campeón del mundo. Y él es vecino de acá de Gallegos. Hablamos de Miguel Ángel Pérez, que está con nosotros en el piso. Miguel Ángel, acércate al mic por favor un segundito. Ahí está, bien cerquita del micrófono, un poquito más cerca, ahí está. Y decimos, buen día, Miguel. Hola chicos, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo Pero andan? vos estás loco, vos sos un loco. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te vas a ir caminando hasta Hueraique? Es que hay que hacer promesas por el tema, si queremos algo grande hay que hacer algo importante. Totalmente, estoy de acuerdo. Así que estamos, bueno, yo esta promesa ya la hice, el año, hace 4 años atrás. El 22, me acuerdo. El 22 me fui ¿Pasaste antes que te vayas a exactamente. Pasaste sí. Antes que me vayas ese día a Hueraique, pasé por la radio. Ya éramos campeones del mundo. Sí. Ya éramos campeones del mundo. Creo que fue el día anterior. Sí. Después que salimos campeones del mundo, bueno. Y ese día salí de la radio y fui caminando con Hueraique como si nada. ¿Cómo te quedan las patas después de eso? Y mirá, yo hacía 10 días antes de Hueraique, el 8 de diciembre. No. Claro, el 8 de diciembre iba a Hueraique, la caminata que se hace todos los años. Y 10 días después me fui con la copa. Son 30 kilómetros, hermano. Sí, más o menos. Te vueltas loco. Y hice 60 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros tenés? ¿Cuántos años tenés? Ahora tengo 53. Ahora como 60 kilómetros. Exactamente. Ahora como 60 kilómetros. Claro, porque había ido 10 días antes. Ah, fuiste y volviste. Claro, no, el día 8 de diciembre la caminata. Pero 60 kilómetros total. Ahí está. Los 30. Ahí está. Y después cuando se venía fui de vuelta, el día después. Ok, esa es una de tus locuras. A ver, para que se entienda. Miguel es vecino de Gallegos. Yo sé que usted, oyente, puede pensar que por ahí está loco, pero es un loco lindo, no es un loco, esa gente que tiene una locura linda, y es una locura por la celeste y blanca, por esta, por la que llevamos en el corazón, hermano. Y un día como hoy no podía dejar de estar acá con nosotros en el piso, porque no va a contar esta hazaña, que va a hacer si Dios quiere, si todo sale bien, si Argentina sale campeón, pero además también tiene en sus manos, acercar si querés, ahí desde enfrente de la cámara, no vamos a decir que es todavía. Vos mirá la caja que tiene, el que está mirando, por favor, que mire, el que mire por streaming se va a enterar de qué es. Tiene en sus manos una réplica de la Copa del Mundo, que pesa exactamente lo mismo, que mide exactamente igual. Esa es trajiste la réplica de la Copa del Mundo, hermano, también. O sea, no puedo responder, ¿cómo la tenés aquí? Esa la tengo de marzo del 22, 7 meses del mundial. No, o sea que esa copa está. Ya tiene una licencia. Tengo una pregunta. Si yo quiero tocar la copa ahora y darle un beso, ¿me dejas? Creía que bueno, se cabla, pero no, no conviene. Ok, nadie puede tocar la copa. Excepto que se parte del mundial. Nadie puede, ni Mónica, ni tu compañera puede tocar la copa. No, nadie. Che, Miguel, ¿cómo vino este año? Porque recuerdo que el mundial pasado, vos lo tenías en exhibición la copa. Claro, fue exhibición. Yo, en esa práctica que comentaba recién, creo que el mes de septiembre habrá sido. Hice una convocatoria para la gente que se quiera hacer una foto. Sí, antes del mundial. Sí. Y bueno, la verdad que fue increíble la gente que seguía concurrió a sacar la foto. Impresionante la gente. Y bueno, mucho, viste, como estábamos a par de meses del mundial, algunos tildaron, viste, como mufa, viste, algo por el estilo, pero bueno, uno siempre tiene fe que las cosas van a salir bien. Varias preguntas de la copa. ¿Ahora hiciste algo parecido? No, ahora sí no, me llamaron muchos medios, bueno, hicimos, la pareja sí tuvo la copa, pero sin que pasara. ¿Cuál tu Cada una cual y media, que sí la hacía. Ah, yo por qué no te veo cuando paso por ahí. Y cada la bandera sí me fue igual. La no vemos, entonces siempre voy y vengo. Ah, sí, bueno, pero la copa tuvo el primer partido nada más. Voy a pasar todo un café un día. Escuchame una cosa, pará. Mónica está acá sentada, Mónica tu compañera. ¿Hace cuántos años? 37 años. 37 años de mi pareja. ¿Vos la dejás a esa que toque la copa ahora previo al partido? No la dejás ni siquiera, Mónica. Supercopa, la Intercontinental, varias copas tiene. Vos sos hincha de River. Ah. River. Y Bueno, después que le ganó la final a Boca en Madrid, no pasa nada. Me compré la réplica de la Copa Libertadores. Sí, ahí va. Ahí va. Así que tengo, bueno, es igual, es exactamente igual la Copa Libertadores, bueno, a la Libertadores actual. Nada menos, más grande 9 metros, 8 kilos, sí. ¿Y dónde la pones en tu casa? Ahí le decís, sacame el lavarropa, tenés acá el lavarropa en la casa, sacá la heladera, más mete o la menos copa. parecido. Sí, por el tamaño. Che, te pregunto en caso que nos vaya bien el domingo, hoy el domingo, ¿qué vas a hacer con la copa? Y yo calculo que va a ser como el festejo anterior. Yo igual tengo toda la fe que hoy vamos a salir adelante. Y el domingo, bueno, ahora que se fue Francia, perdón, es como que el camino está medio allanado.
Bueno, todo depende de hoy, cómo lo vaya. Claro. Yo pienso que Francia era mucho más Era el cuco, complicado ¿no? que España. Yo creo que así era. Bueno, pero igual, la peor te ha dicho que nos querían ganar sí o sí, Francia en la final nuevamente, que se repite la historia. Así que... ¿Cuántos años tenés? 53 tengo. 53. Sí. 53, o sea que en 53 naciste en el... 73. 73, o sea que cuando Argentina salió campeón del mundo en el 86, vos tenías 13 años. 13 años. Haces un pebete. Sí. Ok. Y cuando salió el 78 tenía 5 años. 5, claro, En el 78. 5 años. Sí. De ese de los 5 años, ¿tenés algún recuerdo? Nada. De los 13 sí. Sí, los 13 sí. Ok, ¿dónde vivías entonces? En la calle La Valle, ahí vivía antiguamente. ¿Vos sos de acá de Gallegos? Sí, soy nacido y criado en Gallego. Ok. Sí. ¿Alguna vez fuiste a algún partido del Mundial? No, nunca. ¿Tu sueño es ir a un Mundial? Sí, seguro. Cuando sí fue Brasil, estuvimos cerca, pero bueno. Yo me refiero a distancia, no económicamente. Ok. Sí. Yo calculo que en el 30, sí. No sé, por lo menos el FAI PES, que iremos a verlo por lo menos. Si se hace en Argentina. Una cosa, estamos todos locos, la verdad que estamos todos y nos faltan unos caramelos en el frasco en estos días que nos está pasando muchas cosas por adentro. Sí. Pero digo, vos estás un paso, te lo digo bien, ¿no? Con cariño, sí. Estás un paso más allá de la locura. Lo que te quiero preguntar es, ¿qué te hizo dar ese paso más allá en la locura? Porque digo, ¿qué momento de tu vida dijiste, che, soy un loco de la selección? Porque está bien, o sea, viste, todos queremos la selección, sí. Pero no todos ni caminamos a Boberaique, ni tenemos la réplica de la Copa. Sí. ¿De los trabas por nada. ¿De dónde viene esa locura? No, el pasa es que, bueno, uno mama el fútbol de pequeño, es así. Así, yo de chico, bueno, hincha de Río fanático, mis hijos, mis nietos, y eso todo uno lo va llevando y se lo va transmitiendo a los chicos. Y eso, bueno, a mí me quedó siempre, sí, siempre me quedó eso de ver a River. Fui a ver un montón de veces. Me gusta ver mucho el fútbol. Cuando voy a Buenos Aires siempre voy a ver partidos de fútbol, no importa que no juegue River, pero voy a cualquier otro partido. Este año, por ejemplo, fui a varios partidos. Fui a ver a Racing Central, fui a ver Independiente Vélez. Mirá. Después fui a la cancha de Boca, porque, bueno, pero no entré, pero estuve cerca. Pero sí, siempre voy a ver, bueno, a River. Siempre voy a ver a River, cuando juega local voy a ver a River. Estuviste cerca de la cancha del más grande de todos, ¿o no? ¿O no? Estuviste cerquita ahí. Pasamos en el colectivo. Del único equipo de primera que tiene... está bien. Hicimos el tour, por eso pasamos por la cancha de Boca. Nada más. El único equipo de primera que tiene fútbol argentino. O sea, conociste la cancha de un equipo de primera. Muy bien, muy bien. El tour no se va nada más. Está bien. Hay un tour que hicimos que nos lleva, el país pasa por la vía del tren. Está muy bien, es el tour de Buenos Aires. Sí, bueno, como yo decía antes, con el tema de, bueno, yo me acuerdo que cuando salimos campeones esa vez, bueno, siempre lo comento, fue una locura llegar al centro de la ciudad de Río Gallegos ese momento. ¿Y llegar con la copa? Con la copa, porque nosotros salimos de casa, que nosotros vivimos de cerca de la estación, en la entrada de la ciudad, y todo ese trayecto hasta el centro fue un montón, era una avalancha de gente por todos lados, caminando. Y me acuerdo, bueno, nos costó un montón llegar al centro, a Roca y Vélez en ese momento. Estábamos como a 4 o 5 cuadras del mástil. Y lo que fue en ese momento, yo ella, bueno, ella estaba testigo, de bajarnos de la camioneta y caminar esas 5 cuadras hasta el mástil, fue impresionante la gente cómo, o sea, se tiraba arriba la copa para hacerse una foto, para besarla, para gritar somos campeones, porque fíjate que esa gente que se tiraba en ese momento la copa para tocarla, son gente que todavía no veía Argentina campeón del mundo. Claro. Imagínate, o sea, lo que era. Muchos jóvenes. Muchos jóvenes, o sea, en eso está incluido mis hijos. Claro. Que mis hijos, bueno, todavía no tienen 30, pero ninguno de ellos lo había visto Argentina campeón. Fue una locura inmensa. ¿Viste? Uno siempre decía, como yo te decía recién, yo sí fui campeón ya 3 veces, fuimos campeones del mundial, porque 78, 86 y 22. Pero esa generación de pibes no la vio nunca Argentina campeón. Nunca. Imagínate lo que fue ese día. Bueno, y yo calculo que si Dios quiere, yo pienso que este domingo va a ser igual. Va a ser igual y... ¿Lo sentís? ¿Vas a hacer lo mismo? Sí. Vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Lo llevas vos sentís? ¿Tenés un pálpito? Sí, yo tengo mucha fe a Argentina. ¿Qué sentís? No nos va a dejar a pie la selección. No nos va a dejar a pie. No, yo pienso que Argentina va a dejar todo en la cancha para sacar todos los partidos adelante. Todo va a dejar en la cancha. Y hoy que ahí es un condimento especial por el tema del partido contra el Inglés. Sí, así imagínate. ¿Vas a ir al centro a festejar? Todavía no fui a festejar estos partidos, así que me reservo la... ¿Hiciste lo mismo en el 22? No, el 22 sí salí. Salí, pero esta vez no salí. Esta vez no salí a festejar. Contra Inglaterra no vas a ir? Sí, bueno, hay que ver cómo está el momento, ¿viste? Claro. En ese momento, ¿viste? ¿Qué sé yo? Calculo que, bueno, yo tengo una cámara igual especial mía. ¿Se puede contar la cámara que tenés para ver los partidos? No, lo veo normal, tranqui, en el televisor, bueno. ¿Solo o con la familia? Con la familia. Pero el tema es que... Con la familia yo tengo, en otro ambiente. bueno, tengo
como siempre digo, tengo mis cábalas, tengo la Virgen de Luján, Ajá. tengo la copa, tengo la bandera, Sí. y tengo unos peluches de Messi, de Di María, que siempre los tengo ahí abajo en el altar. Ajá. ¿Viste? Y bueno, y al volumen como siempre a 100, miro TC Sport, o sea, escucho el partido por ahí. Así que bueno, esa es mi cábala del partido, y con la vestimenta argentina. Ahí va, ahí va. Sí, sí. Te voy a sacar de tema mundial, 2 Sí. segundos, cortito nomás. Vos sos taxista. Sí. Seguís manejando. Sí. ¿Subís hincha de Boca al taxi? Sí, siempre. Está todo Siempre. bien, no pasa nada. Lo llevas a Ah, cualquier no, lado. Te siempre. dice, voy para allá y voy para la izquierda, ¿no? Así, No, siempre subimos. Ahí Hace está. mucho igual que no dan vuelta, ¿no? No, lo saco por ahí. Bueno, chicos, le aprovecho de dar una vuelta acá. Claro. Que le pego una vuelta más para que vean la vuelta. Bueno, los hinchas de River también hacen mucho una vuelta, así que pueden viajar en taxi tranquilamente. Así que mirá, porque eres hincha de Independiente, Ah, bueno, mirá. te lo dice claro. Estuve este año en la cancha de Independiente. Estuve. ¿Estuviste en la cancha Sí, de fui, Independiente? fui. En la Caldera. Él te iba a mandarle pedir que le des la dirección, le dice, de la réplica de la Libertadores. Ah, porque la tengo, no pueden pues. llegar a la séptima. El 18 de diciembre, si te la puedo Lo que traer. pasa es que yo siempre digo lo mismo, El 9 se de va a diciembre, enojar con lo que voy a decir, pero los hinchas de Independiente tienen réplica, yo sé que te vas a enojar conmigo, ya sé que te vas a enojar, pero te lo voy a decir igual. ¿Te vas a enojar? ¿No te vas a enojar? Bueno, lo voy a decir. Ellos tienen un par que son de juguete, que pasaban directamente a semifinal, entonces esas no valen, claro. Yo respeto al Rey de Copa. Yo también, por Sí, sí, supuesto. no, Mi- de Copa es- amigos queridos. Ahí tengo te va a mucha pasar la dirección para la séptima que anda buscando. Ok, dale, pasame el dato. O en todo caso, a los que no tienen ninguna, el dato de quién hace las réplicas. en todo caso. Sí, ¿y sabés de alguien más que tenga réplica? No. Mira, ¿Gallego? acá en Gallego no. No, yo no he visto todavía de A mí me este llamó tipo la de copa. atención. He visto copas así medias Sí, similares, que sí. son de yeso, que son Claro, en sí, 3D, sí. pero no como este. Sí, claro, Porque esta- ya uno cuando la va a tocar o la va a levantar y la quiere levantar y ya dice, esto no es coca. No es coco, papá. Pesadita, 5 kilos. ¿no? ¿Cómo se te dio por comprar la copa? Por eso mismo motivo, porque cuando yo compré la Libertadores, había varias en venta. Sí. Y yo dije, bueno, si viene el Mundial, le voy a comprar para el Mundial. O sea, de último, bueno, para tenerla en casa. Y se empezó a dar todo, bueno, que yo la pedí en febrero y en marzo la compré, y me llegó la copa. Y me llegó y yo la verdad que hasta yo no creía que era así la copa. Te juro que no, cuando la vi, en ese momento la saco del paquete estuche, que venía de estuche, no, la verdad que no podía creer lo que era esta copa, no sé. No, increíble. Te pregunto sobre tus cábalas, una cosa más. ¿Sos un tipo controlador? Es decir, por ejemplo, si Mónica, vos sentate ahí, Pepito, En el vos mismo sentate lugar, allá. claro. O sea, Sí, generalmente sí, se no respetan se los lugares. levanten, nadie se levanta para ir al baño. No. O sea, sos un tipo De controlador. repente el lugar, cerramos se las reci- puertas, las ventanas por el delay, por ahí que si puede Y haber. no algún se delay. recibe a nadie. No. ¿Sos puteador? ¿Puteás? Sí, mucho. Mucho. ¿Y qué puteás? ¿Arriba, al cielo? ¿Qué, Sí, cómo? no, generalmente uno Sí. por el pase queda mal, por Sí. el tema de que, porque, no sé, estás en offside y no te diste cuenta, porque hacer un cambio antes que no tiene un arco, bueno, y hacer un cambio para que salgamos, o sea, típico, viste, de futbolero. sí, ¿viste? obvio, sí. De esa. ¿Alguna puteada? Las Sí, cosas sí, del partido, sí. las fricciones. El core, Oh. a comparación de Qatar 2022, ¿cómo viene? Mira, te fuiste al Y cardiólogo. No, viene, todavía no sé si llegamos al extremo con la final de Francia. Ajá. Porque ese día, Ah. ese partido fue para el infarto. Egipto Pero no. como digamos que contra Holanda en los penales, Sí. en el mundial anterior. Sí. Y no me acuerdo contra quién fue el otro mundial que fuimos a los penales, igual, nos empatan sobre la hora al 2-2, Sí. casi terminando el partido y después fuimos a los penales y sí, o sea, te pone mal, Ajá. porque no sabes, empezás a transpirar, empezás a... ¿Qué empezás a pasó sentir contra mal. Egipto? ¿Cómo, ¿Eh? cómo lo viste? No, sí, el partido de lo que fue el segundo, el empate, porque como digamos que un 2-0 y faltando 12 minutos, Sí, es complicadísimo. complicado. Y sí, bueno, uno siempre está en la esperanza de que vamos a hacer descuento. Y el descuento, estamos ahí en el empate. Y sabemos que en este mundial, como mínimo, son de 7 a 10 minutos que adicionan. Siempre. Y bueno, estaba esa posibilidad que todavía tengamos los minutos que adicionaban, empatar y ganarlo. Y fue así. No, fue increíble. Qué increíble. Fue increíble, ¿no? fue increíble. La Deci- verdad que el segundo gol de Messi y el cabezazo el tercero de Argentina, Sí. de Enzo Fernández, fue increíble. Eso Che, fue increíble. vos sabés que me dicen, mira, voy a aprovechar Sí. acá, charlar 2 minutos. Me están diciendo Que hay muchos barrios sin luz, Rodri. que hay cortes de luz. Y eso me está empezando a preocupar. Me están diciendo, perdón, aprovecho que estamos Sí, hablando sí, del mundial, bueno. o sea, estamos todos en la misma. O sea, no nos importa si se corta la luz y se nos vence los 5 kilos de milanesa que compramos, lo único que nos importa es ver el mundial. Claro, y te cuento lo que justamente dice. el partido hoy a las 4. 4.99 sin luz, dicen por acá. Se está cortando también, bueno, donde está la radio, donde está la antena de la radio. Sí. O sea, hay mucha gente escuchándonos y viéndonos en este momento por YouTube. Internet, sí.
Qué preocupación, porque si esto es un tema de Transener, escapa de cualquier voluntad que pueda llegar a tener servicios públicos. No, el problema debe ser de Transener. Si esto es un problema de Transener, te vamos a ir a buscar. Claro. Sabés que no sabemos dónde está, pero te vamos a ir a buscar. Corta la olla. Así de corta. A las 4 de la tarde yo quiero ver el partido tranquilo, sentadito. Una cosita te iba a preguntar, perdóname. Perdón, pero estamos en el momento de emoción. Estamos en la previa. Estamos en la previa. ¿En qué barrio estás vos? Ahora estoy en el 122 vivienda. 122. Sí. Ok, ¿dónde es eso? Ubicame. Cerca de la estación de servicio de la entrada a la ciudad. Sí, por allá. De habilidad provincial. Sí. Ok. Sí, cerca de la base. Sí. Porque le estamos preguntando a los amigos que están escuchando, que mucha gente que está escuchando se engancha con tu locura. Me encanta porque esto es lo que hace entrar en clima. Sí. Ver un muchacho como vos con la Copa del Mundo, que nos dice que se va a ir a Bueray y que si salimos campeones. Bueno, le estamos preguntando a los oyentes en qué barrio están y desde qué barrio van a gritar los goles. Porque de ese silencio, viste que hay un silencio. Sí. A las 4. Va a ser un silencio. Y de repente, si vos te parás solamente en la vereda y escuchás un grito de gol de Argentina, es una locura. Entonces queremos saber más o menos de dónde vienen los gritos de gol. Y estamos preguntando de qué barrio. Vos dijiste 122 viviendas. Claro. Porque le estamos regalando unas pastas de buen apetito a los amigos. Mirá, no sé, bueno. vos no sabés lo que son, Miguel. Pero de verdad te lo digo. Sí. Me saco el sombrero. Vos no sabés lo que son las pastas de buen apetito. Son una locura. Estamos regalando 2 porciones de pasta para los que nos digan al 1551-6051 en qué barrio están en este momento y dónde van a ver el partido. 1551-6051. Che, Miguel, algo que quieras agregar, algún mensaje previo, algún consejo para vivirlo con sabiduría, vos que tenés 3 mundiales encima. Sí, no, lo que pasa es que, como yo digo siempre, hay que tener mucha fe en Argentina. Este equipo nos va a dejar la gamba, es así. Y bueno, hay que disfrutarlo hasta el último momento porque sabemos que es su último mundial de Messi igual. Así que hay que disfrutarlo y bueno, y con toda la fe que esta tarde lo vamos a ganar, que es está dentro de muchas posibilidades de ganarlo, el partido. Sí, aparte Argentina sabe que, la selección sabe que la Copa no la baja, sino más, va a pelearla hasta el último momento. Encima se están peleando entre ellos, te cuento. Sí. Así te enteraste, pero hay un quilombo con el técnico, se puteó con un jugador, porque el jugador le dijo que el técnico le dijo, che, no lo dieron todo, que se putee. Claro, saquen el partido. Y nosotros calladitos. Tal cual. Porque ayer le preguntaron a Scaloni si había escuchado lo que dijeron los jugadores, los ingleses, los exjugadores, y ¿sabes lo que dijo? No sé nada, no tengo ni idea. Dice, no, así que no me. Che, bueno, vamos con la nuestra entonces. Vamos a Argentina hoy de la tarde. Sí, vamos a Argentina, sí, seguro. Nos vemos el lunes, Miguel. Si Dios quiere, el lunes. Sí, porque yo como decía antes, esa vez fuimos y bueno, era época de verano. De verano, claro. Claro, ahora es otra cosa. Y estaba lindo, estaba soleado ese día. Estaba hermoso. Fuimos con ella, con mi señora, fuimos a ver. Así que. Ahora sí que es un verdadero. Sí, ahora está complicado, pero bueno. Así son las cabos y las promesas. Sí, más vale. Así que bueno, déjame mandar un saludito a toda la gente, como siempre, a los chicos de Radio Taxi Glaciar, bueno, a mi familia, a mi mamá, a mi hija que vive en Buenos Aires, a Danela. Así que bueno, a Matías, que es el novio, bueno, a Rocío, a Lucas, a Micaela, a mis nietos, a Jeremías, a la reina, a Ramirito. Bueno, y acá mi señora, Mónica, que siempre está conmigo, siempre me acompaña a todos lados. Así que bueno, y después esperamos, como te dije, esperar que esta tarde, nos encontremos y festejar todo el triunfo. Vamos a Argentina, carajo. Sí, vamos a Argentina, a dejar todo. Vamos a Argentina. A dejar todo. Vamos, sí. Miguel Ángel, un placer, amigo. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, la verdad, gracias, me siento muy bien. La pasamos lindo. Sí, la pasamos lindo. Bueno, nos vamos a ver de vuelta. Yo te voy a ir a buscar un día, pues yo voy para allá, así que la voy a pasar por aunque no me tomo un taxi porque vivo a 3 cuadras, pero bueno, aunque sea para charlar un poquito. Sí. Cuando salgamos campeón, te puedes sacar la foto de la copa. Dale, sí. Me encantaría, amigo, gracias. Gracias a ustedes, chicos, muy amable. Miguel Ángel, el vecino de Río Gallegos, que trajo la réplica de la Copa del Mundo y que dice que si Argentina sale campeón, se va caminando hasta Bueray con el frío que hace, amigo. Hasta las 12:30, vestite de celeste y blanco, no de verde hoy celeste y blanco, porque hasta las 12:30 hacemos juntos esta versión especial previa contra Inglaterra, contra los Piratas de Arriba el Día en la 100.9. Te la toco de primera o si quieres la agarras. Cada jugada que sueño se hace realidad o pareciera algo casual. Dice, aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile y te pueden bailar, aunque no
voy a llorar, se ha terminado el festival. En un picado cualquiera mi alma se echa a rodar. Este es el juego que siento y no pienso parar. Yo pongo el cuerpo hasta el final en una cancha o en un bar. Dando la vuelta manija me doy, subiendo al latido de esta vibración. Tú en el jueguito y toma para el gol. El juego es sagrado de mi corazón. Toco y me voy, la camiseta es como un dios. Toco y me voy, no importa cuál sea el color. Toco y me voy, la camiseta es como un dios. Toco y me voy, no importa cuál sea el color. El cuadro que siga toda tu vida. Toco y me voy, la camiseta es como un dios. Toco y me voy, no importa cuál sea el color. Banderas al viento de la bienvenida. Toco y me voy, la camiseta es como un dios. Toco y me voy, no importa cuál sea el color. Muchas gracias. Yeah, 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 yeah. Baby, no me llames que yo estoy ocupada, olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale con toda mi moto, mami, con todas mis yales. Yo ando despechada, a loca, bajé con un flow nuevo a caja, baby, hackear. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco Corona. Yo ando despechada, a loca, que Dios me libre de volver a tu lado. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco Corona. Corona, yeah. Voy con la falda, aro y cadena, piña colada, no tengo pena. Estoy con la fefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña. Hoy no trabaja, está morena. Fuck la fama, fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, el fin del problema. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir, que estamos tu mami y no está para ti. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir, que estamos tu mami. Yo ando despechada, a loca, bajé con un flow nuevo a caja, baby, hackear. Lo muevo. Muy buenos programas, los escucho casi siempre. Por ahora nunca me gané nada. Pero bueno, sigo mandando mensajes de audio. Y para opinar sobre el tema de la encuesta, para mí la selección tiene que venir sin ninguna prueba de nada, tiene que salir como está, con lo que está. Y bien, tiene muchísimo corazón, siempre están mejorando. Bendiciones y 402. Está morena, fuck la fama, fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, el fin del problema. Mira que fácil te lo voy a decir. Sin luz otra vez. ¿Y ahora qué va a decir Cotrijo? A ver, es una falta de respeto. Barrio Fátima, la cortan a cada rato. Si me queman los artefactos, ¿me lo van a pagar? Yo ando despechada, a loca, bajé con un flow nuevo a caja, baby, hackear. Lo muevo de lado a lado y otro lado. 12 del mediodía, 7 minutos. En este momento hay 2 grados bajo cero de temperatura y es una verdadera preocupación lo que está pasando con los cortes de luz en diferentes puntos de la capital de Santa Cruz. Bueno, la escucharon recién, ¿no? La señora muy enojada diciendo qué va a pasar por los artefactos. Claro, el mayor de los problemas es que en estos cortes rotativos Sí. Empieza a apagarse, Se a rompe prenderse la heladera, el televisor, y se empieza a romper todo, se empieza como a dañar el circuito eléctrico y provoca justamente que por ahí se te puede llegar a quemar un aparato. Bueno, que es lo que decía la señora. Sí. Ahora, también es cierto
que en pocas horas, nomás en menos de 4 horas, vamos a estar, va a iniciar el partido de Argentina contra Inglaterra. Y acá lo que dice la noticia, vos tenés que entrar a eldiarionuevodía.com.ar, título: Nuevos cortes de luz afectan a varios barrios de Río Gallegos este miércoles. Vecinos de diferentes barrios comunicaron interrupciones en el suministro durante las primeras horas de la jornada. Sí. También se reportaron inconvenientes en algunos sectores dentro del centro de la capital. La energía, dicen, regresó pocos minutos después. Sin embargo, usuarios de otros sectores indicaron que siguen sin luz. ¿Sabés qué me dicen? ¿Qué Que dicen? muchos barrios de la zona oeste de la ciudad capital, San Benito, Bicentenario y algunos sectores del barrio Los Lolos están sin luz. Sí. El tema es que no sabemos qué está pasando. Claro. Ese es el tema. Porque si vos viste que a veces pasa que los cortes son programados, o como ayer, por ejemplo, que habló Cortijo Tienen que ser con rotativos, los Tony cortes Villanueva. con la reserva, que el explicó. caudal de gas, que no le permitía más camusi. Claro, y la explicación, bien o mal, sirvió como para qué, para bajar un poquito la ansiedad. Porque fuera de joda, lo primero que piensa hoy la gente es, che, quiero ver el partido. El partido, claro. Más allá de que hay otras urgencias vitales mucho más importantes, ¿no? Pero hoy por hoy está en vista de eso. Y hoy no hay, hasta el momento no hay explicaciones. Acá desde el diario lo que nos están diciendo es que la redacción se está intentando comunicar con autoridades para saber qué es exactamente lo que está pasando, pero y que nos den un detalle oficial. No hay ningún detalle oficial todavía sobre lo que está pasando en estos barrios afectados, con la extensión de cortes ni el tiempo estimado para la normalización completa. No hay nada, absolutamente nada hasta el momento. Ayer lo que hubo fue una falla en el cableado de Transener que trae la luz hasta la zona sur, no solamente a Gallegos, sino que a Calafate, Turbio, 28 de noviembre y demás. Supuestamente lo habían resuelto cerca de las 8 de la noche, pero bueno, fíjate, pasaron menos de un par de horas más, ya estamos al mediodía, al día siguiente, y otra vez volvemos a tener el mismo inconveniente. Bueno, cuando tengamos novedades, quédense atentos porque les aseguramos que somos lo primero que queremos saber, bueno, tanto como ustedes, estamos en la misma. Queremos saber qué está pasando, queremos saber si esto es un problema de Transener, si está funcionando la reserva fría. Bueno, ahí vamos a preguntar, estamos averiguando. Quédense tranquilos que está el equipo de Nuevo Día ahí atrás de la noticia para saber qué es lo que va a pasar hoy a la tarde, porque si no, digo, Nica, plan de contingencia. O sea, plan de contingencia, ¿qué sería? Plan de contingencia, agarrar alguna radio y las pilas. O si no, algún otro dispositivo, ponerlo a cargar si tenés luz, por las dudas. Sí, yo puse a cargar el celular acá porque ya sé que en mi casa no tengo luz. Por las dudas. En mi casa ya no tengo luz. Mira, yo no traje el cargador. Mira, acá dicen en Canal 9 todo el sector cortado. Ahora sale el comunicado, nos están diciendo, nos adelantan que va a salir el comunicado. Toda la zona Procrear 213 municipal, los barrios alejados, dicen por acá. Sí. Dicen, trasciende que es solamente en 2 sectores y que están revisando las líneas. O sea, ¿cómo en 2 sectores? Trasciende que desde adentro, digamos, de una información, una fuente de confianza, nos dice que solamente 2 sectores y que están revisando las líneas. O sea, que no afectaría al total de la ciudad. Te digo lo que estoy leyendo en este momento, que es lo que la información que nos están pasando. Si hay reportes. Lo peor es el barrio Belgrano y barrios de la autovía. Barrio Belgrano, no sé. Dice Belgrano y de autovía para barrios nuevos, de autovía para barrios nuevos, es para otro lado. Sí, la zona oeste, sí. Ahí está lo peor, dicen. Bueno, por eso a lo que yo iba, Los Lolos, Bicentenario, Procrear, te dijeron a vos. Te digo una cosa, perdón, atención, paren la oreja, paren la oreja. 499 le dijeron a... Confirmado ahora sí, información oficial, información oficial que llega a Nuevo Día, a la redacción de Nuevo Día es exclusiva. Cortijo, el presidente, el ingeniero Cortijo, le dijo al diario Nuevo Día que solamente es en 2 sectores y que están revisando las líneas. Esa es la información que tenemos hasta ahora. ¿Cómo va a impactar? Si afecta a otros barrios después o no. Pero esto que te decía recién, te lo doy por oficial ahora, que me lo acaba de confirmar Fer Tornú, que está ahí laburando. Bueno, ya es un hecho. Es tal cual. Bueno, solo 2 sectores. Solo 2 sectores.
Acá, mira, nos dice, mira, hay mensaje de ese tema corte de luz. Poneme el mensaje de María Eva, porfa, Barrio Fátima, a ver qué dice, porque no dicen 2 sectores, pero acá en el Barrio Fátima, que es de la autovía para acá. Por eso te decía. Escuchemos, a ver. Sin luz otra vez. ¿Y ahora qué va a decir Cotillo? A ver, es una falta de respeto. Barrio Fátima, la cortan a cada rato. Si me queman los artefactos, ¿me lo van a pagar? Sí, gracias, Bray. Claro, yo te lo había pedido antes, te agradezco mucho. Por eso, viste, te digo que Sí. no es solamente en 2 sectores. Hay que ver que se dice sectores. Claro, exacto. La fase es una cosa, un sector es otra cosa, ¿no? Tendrían que explicarlo. Sí, ¿no? Tiene que ser más precisión. Más precisión. Porque, por ejemplo, no sé, hoy, ponete, nosotros ahora tenemos luz, pero ayer que no hubo luz, ayer nosotros teníamos luz y en la esquina, ponele, no había. Acá a la esquina, un par de metros, en Franoy, en la panadería. Y eso es una fase. Che, ¿cómo puede ser que vos tengas luz y el de al lado no? Ahí, porque son fases. Y las fases no se explican por cuadras, no es que la luz no funciona de esa manera. Claro, tendrían que explicar ellos bien a qué sector comprende. Claro. De la ciudad, ¿no? Fundamental. Porque una cosa es lo que dicen y otro los reportes que nos mandan los oyentes y los vecinos. No, acá no hay luz, acá. Por eso, viste que se contrapone con lo que es la comunicación oficial. Vamos armando el mapa hasta que haya un comunicado oficial. Dicen que va a lanzar lo comunicado en cualquier momento, igual, ¿eh? Así que vamos a estar atentos a eso, al lanzamiento del comunicado oficial de servicios públicos. 12 del mediodía, 14 minutos. Amigos, ha llegado el momento de contarle el clima. Y pegadito contado el clima, ¿cómo va a estar hoy? Se viene la columna del señor Héctor Níquel Mancilla, que nos trae lo último del Mundial y lo que tenés que saber para palpitar Argentina e Inglaterra como corresponde. Me encuentro amado. 0 grados la temperatura, humedad 87% y el viento sopla a 10 kilómetros por hora. La máxima para hoy 4 grados, la mínima 2 bajo cero y un cielo parcialmente nublado. Presenta la información del Mundial Pastas Buen Appetit. Comodoro Rivadavia 432. Confitería Nucha Bakery. España 101. Pub Sabores Argentinos. Kirchner esquina Corrientes. Patio de comidas MoMA. España 85. Strong, die, die, equal, darling, darling, let's go. Die, die, equal, darling, darling, let's go. Metemos venta. Ya pasó. Qué boludo. Che, perdón, estoy recontra quemado. Estoy con la cabeza puesta en el mundial, muchachos. Perdón. Pido disculpas. Hoy está todo permitido. Héctor Níquel Mancilla, la columna del Mundial, con la trionda en la mano, porque vamos a sortear la próxima semana para aquellos que nos manden un mensaje al 1551 6051 y nos digan quién va a ser el campeón del mundo. Nica, todo tuyo, dale. Bueno, hoy lo que nos ocupa, lógicamente, ¿no? Sale así, con fritas, el duelo de Argentina-Inglaterra, un duelo con mucha historia. Hemos mencionado, el primer partido se jugó ya en el año 53. Fue un partido que jugó la selección en Inglaterra y que perdió. Posteriormente, 3 años después, también durante el gobierno de Perón, en el 53, tendría su revancha la selección argentina con goles de Ernesto Grillo y compañía. Vencería a Argentina 3-1 al combinado pirata en Buenos Aires. Y ahí se emparejan las cosas, ¿no? Ahí se emparejaría de alguna manera las cosas, pero si vamos al historial, en el historial general hay ventaja para Inglaterra y en el historial de mundiales también hay ventaja para Inglaterra. Las dos, ya estamos en lo abajo. ¿Por qué? Si nosotros tomamos
la primera vez que se enfrentaron por mundiales Argentina e Inglaterra fue en el Mundial de Chile 62. Fue un triunfo claro de Inglaterra 3-1. Después vendría 4 años más, en el 66, en el Mundial que organizaron los Piratas, que se llevaron, título amañado. Fue 1-0 y la expulsión de Radín, que ayer lo mencionamos, ¿se acuerdan? Todo lo que ha significado. De ahí, en duelos mundialistas, se tendría que esperar 20 años más, hasta el 86. Ahí va. En ese cruce de cuartos de final, ¿no? Donde la Argentina y Diego Armando Maradona, con toda su magia, el gol de la mano de Dios y el gol del siglo, ponían el 2-1, el triunfo ante Inglaterra, ¿no? Gary Lineker haría el descuento para el conjunto pirata. De ahí posteriormente nos volveríamos a ver las caras en el Mundial de Francia 98. 12 años más tarde. 12 años más tarde, con la definición por penales, donde Lechuga Roa se atajó todo. El mejor arquero de la historia. En los 90, en el alargue y en los penales. Fuera de juego, te digo, me emociona recordar a Lechuga Roa. Le decían Lechuga porque era vegetariano, te cuento, un dato de color. Vegetariano y mormón. Y mormón además también. Sí. ¿Qué equipo ese, perdón, me puedo detener 2 segundos ahí? ¿Qué equipo ese Francia 98? Tal vez porque sea el primer mundial que yo recuerdo, pero haber visto, recordar el primer mundial. Y había jugadores de fútbol, estaba, por nombrarte. Uno muy puteado era el Piojo López. El Piojo López pues la mandaba todo. al ángulo o la mandaba a la segunda, a la platea alta, digamos. Era como Di María, pero sin gol. Era rapidísimo, rapidísimo, y se mandaba una buena jugada, pero si no tenía, cuando definía la mandaba. ¿A la luna o adentro? Pero después estaba Batistuta. También. Estaba Ortega. Burrito Ortega. Estaba. Que se la pisó, que dijo que para él había sido como el mejor partido de su vida, que hubiese sido el mejor partido de su vida si hubiera podido hacer un gol, dijo. Diego Simeone. Estaba Sensini. Sorín. Chamot. Estaba el Ratón Ayala en la defensa. Un buen equipo. Un equipo. La Brujita Verón. Un equipo que dirigía Daniel Alberto Pasarela. Sí. Ese controversial. Podría haber sido todavía mejor equipo. Redondo no fue porque. No lo quisieron llevar. No se quiso cortar el pelo. Sí. Esa estupidez que tenía Pasarela, que le hizo hacer rinoscopía a los jugadores. Bueno, después de Inglaterra se terminaría. Argentina continuaría en el Mundial hasta el partido con Holanda. Ese gol que ya lo dijimos de Argentina lo había peloteado a Holanda y bueno, en una contra no quedaba nada y Dennis Bergkamp puso el 2-1, partido donde se va a expulsar el Burrito Ortega por un cabezazo a Van der Sar. Una cosa ilógica. Bueno, no llegaba encima Ortega, un petizo que iba a Van der Sar para cabecearlo, tenés que subirte un manquito, pero bueno, nada. Hizo un teatro ahí Van der Sar. Pero bueno, echado ese partido y ese mundial afuera quedamos. Después 4 años más nos veríamos la historia en el 2002 en esa. El Grupo de la Muerte. El Grupo de la Muerte, una recordada mañana en ese mundial olvidable, se jugaba los partidos a la 1 de la mañana, 2 de la mañana. Peor mundial de la historia. Vos. Sí. Llorando a las 3 de la mañana, me acuerdo, en la cama de mi vieja. No, tremendo, sí. Terminaríamos ahí perdiendo con Inglaterra, con un gol de Beckham. Pero la selección de alguna manera busca pasar esta instancia ante Inglaterra. No es un partido más que se va a disputar hoy a las 4 en el Mercedes-Benz Stadium en la ciudad de Atlanta, ahí en Estados Unidos. Ya vos lo habías mencionado, la probable. Yo te voy a tirar la probable de Argentina con sale de memoria prácticamente: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez,
Nicolás Tagliafico, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis McAllister, Lionel Messi y Julián Álvarez. En el conjunto pirata que dirige el alemán Thomas Tuchel. Hasta ahora me está diciendo el primero, la formación esa. De Argentina. ¿Cómo estaba? Sí. No, decir, no hay es cambios. Posible, sí, es posible. Viste que Scaloni una hora antes del partido. ¿Puedo hacerte un parate ahí un segundo? Sí. Para mí... no va ahí Rodrigo de Paul. Para mí, Rodrigo de Paul puede ser que no. Yo creo sea que variable no. de cambio, sí. Para mí ser. sí, para mí es variable de cambio. Y Sí. también para mí es variable de cambio, tal vez sea Molina. Molina por Montiel. Aunque es difícil porque Montiel tampoco está bien, pero Molina no rinde. Entonces, lo que dijo Julio hoy también tiene razón. Hay que ver si algún cambio en el fondo, ¿viste? Algo va a pasar en el fondo. Porque si el fondo sigue como estaba hasta el otro día. Sí, somos boleta. arriesgar mucho. Sí. El conjunto británico que dirige un alemán, Thomas Tuchel, ex técnico del PSG, ex técnico del Bayern Múnich. Jordan Pickford, el arquero, Rhys James, Ezri Konsa, Mark Gui, Nico O'Reilly, Declan Rice, Elliot Anderson, Bukayo Saka, ojo con este, el morocho, Jude Bellingham, también jugador de mucho cuidado, Anthony Gordon, uno de los volantes, y Harry Kane, ¿no? Ok. Bueno, Roger that. Sí. I understand. Bueno, el árbitro es este hombre de ascendencia egipcia, pero yanqui, es Ismail El Fat. Sí. ¿No? Es yanqui, pero tiene ascendencia egipcia. El estadio es, ya lo dijimos, Mercedes-Benz Stadium. Yo lo nombré mal al principio del programa, sí. El Mercedes-Benz, viste que la historia de este estadio, la FIFA no pudo hacerle sacar el cartel, claro, tremendo cartel, Mercedes-Benz Stadium. Sí. Y lo lograron tapar nomás, pero Mercedes dice. Sí. Mercedes Ninzi. Mercedes Ninzi puede ser. Estadio Mercedes Ninzi. Bueno, este cruce que y con sabor a revancha histórica, ¿no? Porque para mí hay mucho, yo me quiero tomar revancha del 2002, ¿no? De ese mundial que ya dijimos. Mucho se ha dicho, mucho se ha hablado en las últimas horas. Lo cierto es que, bueno, Argentina e Inglaterra hoy a las 4 nos saca el aliento, nos pone los nervios de punta, nos tiene en esta procesión a mal dormir. Bueno, vamos por ellos, a pasar, ¿no? A pasar a dejarlos en el camino y poder, si nos acompañan los dioses del fútbol, estar en la nueva instancia de final, ¿no? Unos que se quedaron calentitos los panchos ayer en la otra semifinal que protagonizaron españoles y franceses. Au revoir, Kylian. Au revoir, el técnico de Francia, ¿no? Estamos hablando Quedaron afuera. Sí, quedaron afuera. Deschamps. Didier Deschamps. Y Didier Deschamps, mal perdedor, le cargó las tintas a... Después dicen que los sudamericanos pasan todos lados. Didier Deschamps le cargó las tintas con el árbitro. También hizo un mea culpa, dice que no estuvieron a las alturas de la circunstancia, dijo el técnico galo. Dijo que cometieron errores. Sí, que no dimos el máximo y bueno, eso se pagó. También se refirió a la presencia del árbitro. Si el nivel técnico y defensivo no estamos a la altura, no podemos ganar, dijo. Tendríamos que habérselo hecho más difícil a España y dar el 100% de nivel técnico y físico. Bueno, se le preguntaron sobre el árbitro, se quejó del árbitro de el salvadoreño Iván Barton. Este hombre, si bien es salvadoreño, vos sabés que hay una particularidad de Iván Barton.
arbitra la liga estadounidense, la MLS. Ah, mira. Muchas veces le ha tocado a Messi que lo dirija. Claro, por eso andan diciendo por ahí que es una que a Messi le gusta, la boludez. Igual te digo una cosa, después de lo que pasó con Trump, Infantino, cualquier cosa que se sospeche, bueno, ¿qué crees que te diga, hermano? Si dejaron que se meta el presidente de Estados Unidos a cambiar las reglas de la FIFA, te digo que hasta es entendible, que cualquiera puede decir cualquier cosa ahora. Y hasta sería válido y entendible. Las declaraciones de Deschamps, las tonterías que se dicen acerca de este árbitro. Mirá, dijo sobre Iván Barton: el cuarto y el quinto árbitro eran magníficos. ¿Creen que el árbitro estaba a la altura? Se preguntó con sorna al francés, y luego admitió que no le gustó el penal que cobró de Luca Diñá sobre Lamine Yamal, sin especificar con qué otras decisiones no estuvo de acuerdo. El penal fue una pelotudez que se manda el francés Luca Diñá, porque nadie le dijo, cuidado. Y aprovechó el muchacho Lamine Yamal para tirarse. Hubo contacto. La patada suficiente. Ya está. Pese a que había queja porque le había pegado el balón en el brazo. Tenés mucho cuidado. La patada estaba dada. Hoy por hoy, con el cambio de reglas, gana el que las sabe aprovechar. De hecho, Argentina lo supo hacer cuando expulsaron a el jugador de Suiza por simular una falta contra Paredes. Argentina, si no, yo no sé cómo terminamos ese partido. Si no era con esa expulsión, estaba difícil, y lo supo capitalizar. Y ¿sabes qué? Lo bueno, que lo reconocieron. El propio Messi lo dijo. Si no hubiese sido por eso, yo no sé qué pasaba. Y eso pasa en general, digo, el que sabe aprovechar las bondades, entre comillas, ¿no? Que tienen los cambios del reglamento, bueno, puede sacar un beneficio. Así que bueno, veremos qué nos depara, ¿no? La suerte ya está echada para Francia, que disputará el día sábado el partido por el tercer y cuarto puesto. Ah, Francia, claro. Sí, y para España también, porque está depositado en la final. Ahí está. Así que veremos en Argentina-Inglaterra, que no es un partido más, ¿no? Héctor Nica Mancilla, Nica Mancilla en la columna del Mundial 2026. Che, un montón de mensajes. Voy a pasar. Sí, de todo. Voy a pasar a leer rápido porque quiero cumplir, ¿te parece? Y después vamos a venir con el sorteo de las pastas de Buen Apetito. Pero antes un poquito de música. Si quieres mandarle un poquito de música, separamos y venimos, dale. Y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado si el sueño llega tan mal que te condena? Vamos las bandas, rajen del cielo. 3 horas 29 minutos, faltan nada más para el partido de Argentina contra Inglaterra en Atlanta. Estuvimos esta mañana hablando con un vecino de Río Gallegos que nos contaba cómo se vivía ahí, vecino que se crió en el barrio 2 de Abril, que nos pudo hacer emocionar y nos juró por Dios que va a gritar los goles hasta quedarse sin aliento, hasta quedarse sin voz, que va a gritar, que va a alentar, que va a darlo todo por la selección argentina para dejar bien parada a nuestra querida Río Gallegos, el profe Mauro. Mauro Mori. Exactamente, le mandamos un abrazo enorme a su familia que estuvo escuchando el programa y con quien él se comunicó a través nuestro para mandarles un beso y decirles que estaba bien y contar un poquito cómo era el panorama en Atlanta. Che, mensajes al 1551 6051. Voy a empezar por aquí, mensajito de, Pau nos dice que en la zona de Ríquez la luz otra vez se cortó.
que no nos podía seguir La escuchando. avenida Enríquez. Exactamente, allá por el lado, bueno, pasando la autovía del otro Sí, lado. del Lo que otro lado, sí, lo que decíamos, ¿viste? al principio del programa. Judith dice, buen día al campeón del mundo, Argentina. Claro, somos campeones del mundo. Y hay una cosa que le quiero comentar, que tal vez lo vemos mañana en otro momento, pero nos robaron 6 meses de campeonato del mundo, ¿no? Porque, Claro, por el calendario. por el calendario. Hola, quiero participar, dice Barrio Médico, zona de Ríquez y Lorenzo, 417, dice Paula. Bueno, Paula querida, estás participando, muy bien Paula, beso grande, vamos a Argentina hoy. Hola, buenos días a todo el equipo. ¿Quién va a ganar el Mundial? Dice, ¿quién va a ganar? Anotá, anotá que esto es para la trionda. ¿Quién va a ganar el Mundial es, según ella, ¿no? Siempre hay que ser cauteloso por las dudas. Argentina. ¿Quién es? Me da la impresión de que es Nancy, creo yo, porque dice Rodrigo, te manda saludos Priscila y quiere ganar la pelota. Último número del DNI, 259. Beso grande, Pri, querida. Yo creo que ¿Priscila es ella. Sí, Priscila, vamos a matar a Priscila. Che, beso grande para Pri, beso grande. Es una oyente niña que nos escucha. Un beso enorme a mi amiga Pri. Y un beso para Nancy y un beso para toda la familia también. Che, mensajito por acá. Dice, nos cuentan. Capitán Ardiles. Capitán Ardiles. Capitán PM. ¿Qué sería PM, la sigla PM? Me decís, eso como una especie como de... Postmortem, ¿no? Sí, yo entiendo que sí, ¿no? Postmortem. ¿PM? Sí. No pasa que... Piloto de Malvinas. Puede ser. Por eso no quiero pifiar, quiero pifiar, pero dice, bueno, Capitán Ardiles, fallecido en Malvinas el 1 de mayo, en una pelea de perros, entre comillas, pone, con 2 Harriers. Fue el 4º caído de ese día. Lo interesante de este suceso es que los Daggers argentinos fueron a buscar la pelea con los Harriers a la altura que no les favorecía. Nos cuentan por acá, creo que es Jano el que manda el mensaje, efectivamente. Es lo que decíamos hoy, que el Capitán Ardiles es el primo de Osvaldo Ossi Ardiles. Mira, qué loco. Increíble, ¿no? Y estaba jugando en el Tottenham Hotspur. Argentina no deja de ser un país chico, Argentina, ¿no? Parece un pañuelo. Increíble. Che, Jano nos dice que va a ver el partido con su suegro, con toda la familia de su esposa, con la cábala innegociable, me gusta cuando se ponen así intransigentes, la cábala innegociable de la tarta de manzana de mi esposa, y ver el primer tiempo en el quincho y el segundo en el living, en el celular y con delay. Barrio Codepro. Ahí está, desde el barrio Codepro, entonces Jano, vamos Jano querido. Bueno, y hasta acá los mensajitos, gracias a todos los amigos que han participado el día de hoy. Ha llegado a Momenchi de hacer, ¿qué cosa? El sorteo. Arranca por la venta el genio del fútbol mundial. Mete el tercero, tocar por la venta que siempre Maradona. Genio, 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 ta, 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 ta. El viento con el corazón, ganamos la tercera con Lionel. Queremos ser campeones otra vez. Y 32 años después, la escaloneta va a vengar. La copa que le robaron al 10, la que no nos dejaron levantar. ¡Vamos, Argentina! La puerta estrella, brillar en la camiseta. Soy argento de la cuna hasta el cajón. Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo. Argentina, quiero verte bicampeón. 12 del mediodía, 36 minutos. Vamos Argentina todavía. Vamos hoy, vamos contra Inglaterra, vamos contra los Piratas. Vamos todavía, dale que se puede, es un partido recontra ganable, lo tenemos a Lío, tenemos un equipazo, es una oportunidad única, señores. Vamos Argentina, faltan 3 horas y 24 minutos para que empiece el partido y ahora sí, estamos acá sobre el cierre del programa, solamente nos queda contarte cómo está el clima, en este momento hay 1 grado de temperatura. La máxima para hoy va a ser de 4 grados, el cielo está mayormente nublado, y así estará el resto de la tarde, tal vez se despeje un poquito,
va a haber una mínima de 2 grados bajo cero. Y te quiero contar cómo va a estar el clima para el momento del partido, ¿no? Y el postpartido, el momento en el que, si Dios quiere, si todo sale bien, si el Diego quiere, si todos los planetas se alinean, bueno, ojalá estaremos festejando, ojalá que sí, ojalá que sí. A las 4 de la tarde vamos a tener una temperatura de 2 grados y prácticamente nada de viento. El cielo va a estar parcialmente nublado. Y de ahí en adelante más o menos el clima algo parecido, 2, 3 grados, va a subir un poquito, pero va a ser una tarde fresca. Si tenés que salir hoy, obviamente como siempre, abrigadito, con un vientito muy leve que sopla del oeste, pero que si vos le sumás la humedad que tenemos en este momento, bueno, humedad, viento y bajas temperaturas, hay que abrigarse. Ha llegado el momento entonces, ahora sí, de hacer el sorteo. Necesito que me digas una palabra inventada, Nica, lo que se te ocurra ahora, que significa esa palabra va a dar inicio al sorteo. Es una sola palabra que da inicio al sorteo. Dale. Charuto. No puede ser, ¿no? La que se te ocurra. Tra. Ok, con tra entonces iniciamos el sorteo, dale. El ganador o la ganadora del sorteo de las pastas de Buen Apetito, las mejores pastas de Río Gallegos que las encontrás en Comodoro Rivadavia 430, es David querido, felicitaciones, amigo, te lo mereces, loco. Sos uno de los oyentes más fieles que tienes del programa y la verdad es que no había ganado nunca, mirá. Y otro que nos había reclamado por ahí que nunca ganó, ya te va a tocar, amigo. Oscar, ya te va a tocar, amigo. Quédate tranquilo que acá todo el mundo se ha ido contento siempre. Es la característica de Radio Nuevo Día, es que acá el oyente siempre tratamos de hacer un mimito, de hacer una atención, así que quédate tranquilo que ya te va a tocar. Alguno de todos los premios que tenemos te vas a llevar seguro. Chicos, hasta acá llegamos. Saludamos a Rodrigo Poloni en la operación técnica, Rodri. Fernando Tornú en la redacción junto con Tony Villanueva, Juli Quirós en el móvil, Brian Álvarez en la operación. Brian Álvarez. No sea guacho, sos guacho, ¿cómo te gusta? Che, Brian, gracias, muchas gracias por todo. Bueno, Héctor Nica Níquel, últimas palabras antes del desenlace. Antes del desenlace, vamos a Argentina, carajo. Vamos a Argentina, nosotros nos reencontramos mañana, no se olviden de ver el partido y de seguir las noticias de hoy, porque va a ser un día súper caliente de noticias, a través de eldiarionuevodía.com.ar. Nosotros nos encontramos mañana, si Dios quiere, con el regreso de Leandro Dolan, que hoy estuvo, que estaba medio pachucho, medio enfermo, y que se tomó el día. Bueno, tal vez mañana vuelva. Y bueno, nos encontraremos mañana. Mañana, después de las 9:30, antes de las 10, sintonizar a 100.9, buscarnos en YouTube como Diario Nuevo Día y nos escuchamos, nos seguimos, nos bancamos y nos vestimos de verde de vuelta para hacer otro programa. Abrazo grande y que tengan un excelente día. Vamos a Argentina todavía.